Bueno, chicos, vamos a arrancar este juego. Para los que no lo conocen, salió, bueno, le dije, para PlayStation 2. Esta es la versión HD que salió para PlayStation 3, que está basado en Subsistence, que está, creo que salió para otra plataforma. Si mal no recuerdo, debe ser PSP, ¿no? Y está como versión mejorada y tiene otra cámara. Así que por eso dice 2012 abajo. Les recuerdo. Cargando datos, Tuki. Mirá, traía el Metal Gear 1, el Metal Gear 2 Solid Snake. Y se puede hacer una cosa con este juego, muy loco. Que se puede transferir el save que vos tenías de PlayStation 3 o de PSP. Y eso entre partidas acá. Es lo que tengo entendido de esta edición, así que está bastante bueno. Después acá vamos a ver. Visión primera persona normal. Ok, Tuki. Bueno, no me acuerdo ni los controles. Y sé que esto tiene un botón como para agacharte, prone y eso. Y encima son medio raros porque no están actualizados, ¿no? Pero sí. Vamos a darle nueva partida. Acá no lo sé. Creo que esto cambia los controles dependiendo de qué versión te guste. O sea, estoy jugando Metal Gear Solid por primera vez. Me gusta Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3. Voy a ponerle esto. Yo he jugado Metal Gear 1, 2, el 5. Y después el 3 y el 4 lo jugó mi hermano, por ejemplo. Pero no sé cómo son los controles, si cambia algo así. Voy a mandarle esto directamente. Y acá, en tema de dificultad. Soy un aparato con el tema del sigilo. Yo. Lo voy a intentar jugar normal. Les aclaro. No es que sea un aparato, soy ansioso. Y tengo como que me llama la atención todo en el juego. O sea, yo juego Assassin's Creed y tengo que hacer todas las cosas que... O sea, déficit de atención tengo, ¿ok? Eso es lo que me pasa. Entonces, podría ir a fácil para tratar de terminarlo rápido, pero voy a jugarlo normal. Para ver qué onda. Difícil es ultra difícil. También está la dificultad extremo, no sé qué cosa, que literalmente si te detecta una persona en el juego, te devuelve al principio. Tenés que empezar todo de cero. After the end of World War II, the world was split into two. East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. Este por suerte está en español, así que lo van a ver subtitulado. Al principio hay mucho tutorial. Hay una llamada que es larguísima, pero es como para que todos entendamos el juego. Después de eso, va aflojando. No es a nivel de, viste, que son 8 horas de video a nivel Metal Gear Solid 4, ¿no? Pero les recuerdo por si las dudas. 1964. Esta sería básicamente la línea temporal, el primer juego, el primero en la línea de Metal Gear Solid. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Cav okay. 2 minutos de puro game. We've got high visibility. Historia, planeo, diseño, el Lord Hideo Kojima. Y escrito por quién. Modo cine, fumando un puro, ahí está. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. Él escuchando música. Siempre en cierta etapa es como que está escuchando el Walkman o el iPod. Does this panty waste know what he's doing? Este piltrafa. Approaching release point. 10 minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. Dale. No apagué el cigarro. Pero loco, lo puedes apagar así, te lo guardas para después los cigarros. Igual los cigarrillos tengo entendido hace muy mal eso. De cortarle el cigarro a la mitad. 6 minutes to drop off. Opening rear hatch. Encima los cigarros, no sé, cubanos que tendrá serán carísimos ahí, ¿no? Sunrise. La iluminación de este juego y la oscuridad tiene un detalle. Escucha la música. ¿Qué onda? ¿Está muy fuerte o está bien el juego? Está bien, ¿no? 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill.
minute to drop 200 off. km Move to por the hora en rear. caída. Activate bailout model. This is one for the history books. The world's first Halo jump. El primer Halo. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. All green. Prepare for drop off. Countdown. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora esto es cine, Spread your wings. And fly. God be with you. Cine con gameplay de R1. Podés cambiar la visión a primera persona nada más en el aire. Salto de fe. Esto no estaba en la máquina de Pachico, que giraba así todo épico. A ver si aparece el R1. No me acuerdo. Sí, Fideo. Fideo. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the virtuous mission. Virtual mission? No, the virtuous mission. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. You know, don't get cocky. This isn't a training op. Right. So what exactly is this wonderful mission? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. Esta secuencia, His claro, name tiene is copy. Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB 754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities. Por lo cual no East's foremost actualizaron y expert relanzaron on el juego. weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket scientist? The very same. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well Oh, spoken. God. The rocket that carried Yuri Gagarin into orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the multi-engine cluster used in that rocket. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Afraid? Miedo. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the west. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. Mucha historia, man. I was the one who conducted the operation. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was in no condition to say anything coherent. Uf. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. Ok. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. They wanted us to return Sokolov. Ah. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov?
That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In Un the end, Metal we Gear had no gigante, choice. ¿no? President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handing him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. Then a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? Atención, No. ¿eh? Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility? No, according to our intelligence, he's in Selino-Yarsk, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Selino-Yarsk. Cliffs. The Virgin Cliffs. Las caídas Nice name vírgenes. for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Toda esta secuencia así de que son historia, que son así clásicas, que está Kennedy y eso, tiene un problema por lo cual tuvieron que retirar el juego digitalmente. De las plataformas, si te lo descargaste, lo tenés así físico como estaba antes. Creo que el juego ahora lo está vendiendo en Mercado Libre como 40.000 pesos o 35.000 como muy barato. Depende de la edición. Pero bueno, yo tengo las ediciones, está claro. Y además tengo la edición de PlayStation 2 clásica, original. Pero no tiene esta cámara, está claro, la de HD Edition, que está para PlayStation 3. Acá creo que se puede hacerlo del R1, me parece, ¿eh? Ahí seguimos cayendo. Bueno, volviendo al presente. R1. Listen up, Jack. Your mission is to infiltrate Selino-Yarsk in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Esto no sé bien para qué. Te ponían la cámara de primera persona en If we R1. don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat-proof. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat talent? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time limit. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Está Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. El clima está como acá ahí en la isla esa, ¿eh? Está todo frío. El chabón mandándose ahí, tiene que sobrevivir. Esto es lo loco del juego. Es como tener herramientas muy limitadas, ¿no? Para sobrevivir. Ahora van a ver igual. Ahora voy a explicar. Miren, presten atención. Como primero ocurre lo peor. Ya empezamos mal, miren. Se enganchó. F. Botiquín. A ver si me acostumbro a los controles. Ahora sí viene la secuencia de la llamada del tutorial. No acabó, la parte de la historia ya la vimos. Ahora falta el tutorial extenso, pero es lo que sirve como para entender el juego. Y después en adelante, bastante chill.
Qué buenas cámaras, boludo. Vos ponete a pensar, en esta época no se hacía tantas estas... La orientación de la cámara mostrando todo y así. Hola, Jhon, ¿cómo va? Se despoja de todo. No sé si te acordás que no puse lo del tema de los efectos de sonido. Yo sé que los canjeas a veces. Ahí va. Bueno, ahora se ve la llamada eterna, les aclaro. Así que paciencia. Do you copy? You're already in enemy territory, and somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. You're not to mention your real name. Naked Snake. What, you don't like snakes? What do you mean? Well, you've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't know if I'd ever order one in a restaurant, but... Be careful, you might not have a choice. What about you, Major? What should I call you? Let's see. I'll be Tom. Call me Major Tom. Major Tom. This will be a sneaking mission. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's speciality. In other words, weapons and equipment are procured on site. That goes for food as well. You're completely naked, just as your name implies. Great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No. There's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Okay. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed myself? You've been issued a knife and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. You'll also find some medical supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree Sabía on que the way movías el down. fondo. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. We can't risk violating Soviet airspace, but I'll be in the gunship. My frequency is 140.85. I'll give you a call if I need to talk to you. If you need to 140.85. talk to me, use the send function. Hay que Okay, Snake, acordarse, go get your backpack. Creo que me lo debería anotar a esto. Después estoy como un boludo buscando las frecuencias. En serio. O sea, debería hacer las cosas como el old school. Desde siempre es sacar acá. Lo anoto. Después mientras tenga llamada, después llamamos 911, lo que nos pase cuando nos muerda una serpiente o algo así. Major Tom. Si no. Encima que yo soy un cuelgue. Major Tom. Listo. Anota 3. Vamos. Resplandor verde militar. Bueno, perfecto. Lo que tiene este juego es esto, el tema de la cámara, ¿no? Como les iba a decir, el jueguito, el clásico, el Metal Gear Solid 3 de PlayStation 2, el primero que salió, tiene esta cámara así, que es un poco molesta, y esta está en tercera persona. Además creo que se puede poner en primera persona con el R1. Pero bueno, vamos a proceder. Les recuerdo, como siempre, ténganme paciencia porque yo soy más malardo. Ahora me tengo que guardar los controles. Es muy raro que con el círculo tengas que hacer acción, porque estoy acostumbrado a que sea con el cuadrado en muchos juegos. Ahí está. Por acá. Por este. Tengo que apretar acción antes de subir, me parece. Sí, era el triángulo, creo. Ahí va, era el triángulo. Ay, me tiré F. Ahí va. Debería irme a la izquierda. Pasa que vigiló la cámara. Ajá. Tuki, tuki, tuki. Después creo que va a soltarse. Ahí está. Lo recuperamos todo. I see you've retrieved your backpack, Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. In the survival viewer, choose Weapon from the backpack. Okay. Your available weapons will be displayed in a window in the upper left. From that list, choose the weapon you want to equip and press the Enter button.
For other equipped items, just do the same thing from item. Got it. Use the survival viewer backpack. Yep, that's right. Survival is fundamental to this mission. After you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If your stamina gets too low, it'll affect your performance. You won't be able to shoot accurately, for example, and your wounds won't heal as smoothly. Keep an eye on your stamina so you don't run out. To recover lost stamina, you can hunt for local flora and fauna. You can use either your tranquilizer gun or your knife to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun? That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire. Once its durability reaches 0, the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy with it. Tenemos que zafar con lo que tengamos, la Suppressor's botellita. durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, you'll have to find as you go. I have to find my own weapons and equipment? Whose crazy idea was this anyway? Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're there. This is a stealth mission. You're a ghost, Snake, in every sense of the word. And there'll be no rescue if you're captured. The military and US government will deny any involvement. Qué hard todo, ¿eh? No puede rescatar nada. Take care of myself, huh? I'm afraid so. You've been given a fake death pill for that purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one be issued a potassium cyanide capsule. Tape it to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Tengo una pastilla de cianuro para suicidarme, boludo. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. I'll keep it in mind. Okay. You said this was a solo mission, right? Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Relax. There's a support team ready to back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a medic, so to speak, as well as recording your mission data. She's a member of Fox as well, and she's here on the gunship with me. Ajá. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. My frequency is 145.73. 145, She's also in 73. charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a message over the reserved save frequency, 140.96. So saving lets me record my mission data. That's right. It also records the state of your health. Good to know. There's one more person I want to introduce you to, Snake. ¿Otra más? Speaking of snakes, you remember the boss, don't you? Dijiste que la llamada iba a ser larga, no mentiras, no. Soldier and your Es larguísima. mentor. Actually, it was the boss that got Pero the es DCI's necesaria. authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. Era Boss. Ava. She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? The boss. That's right. It's me. Talk to me. Let me hear your voice. It's been 5 years, 72 days, and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything about you. What's that supposed to mean?
Why'd you disappear on me all of a sudden? I was on a top-secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. Ojo. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I can't teach you that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Having personal feelings about your comrades is one of the worst sins you can commit. Politics determine who you face on the battlefield. Acá había amor, And o algo. politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why you abandoned me? No, it had nothing to do with Re you. dolido. I already told you, Jack. I was on a top-secret mission. A soldier has to follow whatever orders he's given. It's not his place to question why. But you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter, but you're not quite a soldier. A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. You follow the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. Uf. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, Vendrán others will otros. take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms, constantly changing with the times. Totalmente. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. Snake. Llámame Oh, Snake. right. Your code name is Llámame Snake. Snake. It suits you well. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes, It's good to hear your voice again. same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC. Close quarters combat, huh? Esa es la mejor I've been en in the Green Berets CQC. for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you remember. After all, this is your first actual survival mission. I'll be supporting you over the radio. Where are you, boss? Next to the major? The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Submarino. Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Ok. Gotcha. Igual creo que se Your guardan, ¿no? mission is Las to retrieve frecuencias. Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission.
Yo que soy malardo con la infiltración chat o con todo lo que sea juegos de Hitman y eso. Try to remember some of the basics of CQC. Está bien el tuto. A ver si se puede acordar. Es todo cine, man. Commencing virtuous mission now. Commencing virtuous mission now. Sur de Dereposit. Ok, perfecto. Bueno, a ver. Les aclaro. Como les dije ya antes, soy malísimo para los juegos de sigilo. Me mando mucho, corro mucho y no tengo paciencia. Ok, así que vamos a ver qué sale. Quiero fijar el tema de cómo cambiar las armas. Ah, el tema de la mochila me quiero fijar acá. Ok, arma, objeto. Toma la MK22. La tengo equipada, creo, ¿no? Sí. Ok, va. Vamos a ir por acá. Aquí. Y aquí que tenemos sonar. Prismáticos. Zoom in. Zoom out. Perfecto. Ya vamos a cambiar acá. Puro. Muy activo y peligroso para la salud. Pastilla de la muerte falsa. Desarrollada por si esta pastilla hace pasar por muerte temporal. Puse a X para usar. Antipersonal. Vibra al detectar al ser vivo. Equípate con él para utilizarlo. El resto de vibraciones estarán desactivadas al usarlo. Ok. Había que mantener para disparar. No creo cómo es el tema de recargar. Ok. Lo agachamos. Bien. ¿Qué tenemos acá? ¿Un caimán ya a la derecha? ¿O flasheo? Está lleno de caimanes, manito. Es que quiero levantarme, me olvidé cómo es esta chica. Acá cómo pasaba. ¿Puedo pasar corriendo? No me mira alguno, me van a comer esto, ¿no? F. No, me terminé jugando, boludo. Pensé que podía pasar y llegar hasta ahí. ¡Ah! Tengo que pasar corriendo, ¿no? Ya moría. Ya F del principio, ¿ven? A ver, vamos por acá. ¿Por qué volví? No, la cam. Chicos, me tengo que acostumbrar a los controles, literal. Me tengo que acostumbrar a los controles. By the way, les aclaro, ¿eh? Yo jugué el 1 y el 2. Este no lo jugué, así que... ¿Tú ves cómo apunto, no? Tengo... Pero los controles esto me parecen rarísimos a mí, hasta que me acostumbre. ¿Se puede? Ah, sí se puede. A ver. ¿Se durmió? Tuki, ahí va. ¿Tienes cómo paso por acá a izquierda? ¿Se puede pasar así o...? Vamos a apuntarle a este. Ok, este está caído. Repelente. Aquí hay otro, mano. Espera un segundito. ¿Se va a pasar? Bien. What the... ¿Cómo me lastimó? ¿Con la cola? ¡Lol! Con la cola, mano. Me olvidé de eso. No sabía que se levantaban tan rápido. A ver si no apestamos tanto ahora. Sigamos. No hay otros árboles que se pueda subir igual. Ok, norte de Dremuchig. No entiendo nada. No sé dónde abrir el mapa, ¿eh? Ah, secuencia. Se encontró con soldados. Nadie me tiene que ver, ¿eh? Nadie tiene que saber que existo. Major, I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. AK-47s and grenades.
Estamos complicados. Snake, your presence in Soviet territory is already a violation of international law. We can't let the Kremlin find out that the CIA and the American government are involved. Contact with the enemy is strictly prohibited. Don't engage them in battle either. This is a stealth mission. Got that? The Major is right. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. The success of the mission depends on how well you use your camouflage. Change your camouflage by selecting Camouflage from the Survival Viewer. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets you change your face paint. Choosing camouflage that blends in with your surroundings will help you conceal yourself more effectively. Bien. Also, don't forget that anything that moves will stand out in the jungle. If you just stand up and run around like an idiot, you're bound to be spotted. But if you crawl instead, you should be able to sneak by without being noticed. Ahí va. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo index. The camo index shows how well your current camouflage blends in with the surrounding area. The higher the value, the harder you are to spot, and vice versa. The key is to make yourself one with nature. Keep that in mind as you go along, okay? Voy a tener que cambiarme la ropa cada rato. ¿Y si yo? Vamos a ver, ok, acá. No. No, ya la caí. Espera. Camuflaje. Cara. ¿Me puedo tipo bosque? Ya la caí. Ni siquiera salí, se la caí. Este sería más 15 acá. Ok. Creo que estamos bien. Podría recuperarme calorías más. No sé. Oh. Trofeo de bronce. Ok. ¿Me vio por allá o no? Ah, la cámara con el stick derecho es muy raro. ¿Había algo en especial para hacer acá? ¿O lo tengo que dormir nada más? Creo que lo tengo que dormir nada más. A ver si mira para otro lado y paso. La idea es que lo tengo que esperar a este, loco. Había dos, ¿o no? ¿Es este nomás? Uy, las pesadas se escuchan re bien. Ahí está, viene. Voy a aprovechar. Voy a meter acá. Así. Debería poder pasar por acá a la izquierda. ¿Me puedo meter por acá en el medio? Oh, sí, boludo. Tenemos repelente. Bueno, bien. Este loquito no me vio, ¿eh? Hago un ruido. Hago mucho ruido. Proseguimos. No, levanté una. ¿Sigamos? Esto de las hojas para la época era una locura. O del hecho de que también interactúen los bichos, porque en el primero no está esto. Ok. Ah, ok, había un... Pensé que había una serpiente, pero no. ¡No! Ya está. No me tiene que ver nadie. ¡No! La cagué en chat. ¿Por qué? Ya está, fue. Terminé la misión, chat. La cagué. Morí. ¡Ah! No, espera. Los controles. ¿No le pegué a este? Yo pensé que le había pegado. Ay, qué malo que soy con los controles, mano. No sé si lo tengo que cambiar. Yo le pegué a este loco. Le tengo que pegar en la cabeza, ¿no? Sí. Ese es, le tengo que pegar en la cabeza. Y eso creo que lo hacía dormir más. No, me voy a alejar. Ok, me voy a quedar acá. Creo que el loco lo perdí. Me voy a quedar quieto acá, Sigue.
¿Hay una forma de ver de la otra cámara aunque estés en prone? Me parece que no, ¿no? ¿Cómo cagué esto? Bueno, no sé cómo recargar. Porque veo, tengo en el chamber. HQ. This is HQ. Patrol here. Who's that? La pata, en la pata. Ay, Dios, qué manera de cagarla. Patrol here. Enemy sighted. Chat, soy malo. Soy muy malo con los juegos de... Ay, la recargó recién en la cara del tipo. No le pegué! What? ¡Quédate quieto, papá! Esto si empezamos así, va a ser... What? Ok, se fue a mi mierda. Sigamos. Creo que me están siguiendo. ¡No, boludo! ¡Ah! Está acá a la izquierda, creo, ¿no? Está disparando, está spameando. Hay uno dormido acá. ¿Acá he dormido uno? Voy a esperar. Ah, creo que está a la derecha. No sé qué onda. O sea, quiero girar acá para que no me ubiquen. Sí, full lurk. Bueno, ahí bajo. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Ok, acá. Ese chabón me va a costar. Yo creo que tratar de pegar un headshot. A ver si sale. No sé cómo cancelar el disparo, eso sí. Ahí apenas veo la cabeza, pero no está pasando por acá. Se ve como un píxel. Se fue. Ah, ok. La cae. Ay, qué manera de cagarla. A ver. Que no. Voy por la cara izquierda. 65% de camuflaje tengo acá, ojo. Mirá, que tengo balas. Let's go. Ah, granada. No era. Re podría tener una granada, O sea, tirarle a este loquito. ¿Qué es esto de acá arriba? ¿Son panales? No. Ay, el chabón este no sé si lo veo. La cámara esta no sé si me está ayudando o no. Voy a poner una en primera persona como estaba antes. Ahí lo veo. A ver, voy a poner por acá. Acá se renota que estoy acá, boludo. Hola, a la una. ¿Cuántas balas tengo? A las 2, 3. Bien, nos dormimos. ¿Se puede lootear al loco? No, parece que no. Ok. Sigamos. 24-41. Ya gasté un montón de balas, llamo la atención. Ya está, estoy corriendo por todos lados. Con triángulo, agarre y lo suelto con triángulo. Oh, shit. El tema es la cama acá. Ok, me veo. Who's that? Radio, call HQ. La patada que te hace girar, tipo. No. Pará. Perdí conciencia. No puedo hacer nada. No me. Yes. ¿Cuadrado para lootearlo? Ok. No se levanta, boludo. Me re-noqueó. ¿Qué? No. Wait, creo que yo perdí. Esperen un segundo. Creo que perdí conexión o no tiene batería. Voy a buscar el otro. Lo raro es que esto debería estar cargado. Este mando está curseado. Un segundo, ¿eh? Porque es como que lo intento prender así y no tiene batería. Así que nada de eso. Un segundo.
Estaba dormido en la siesta. Pero si quedó ahí, les juro que ahora está pasando la mejor que antes. A ver, este si tiene. ¡Este prende! Bueno, este tiene batería. El otro estaba RF. Qué raro. O sea, los dos son originales. A ver si lo. ¡Ahí está! Wait a sec. Un segundo. Cuando le das a uno, haces que se despierte más rápido. Ah, bueno, no sabía el detalle ese. Gracias. O sea, jugué el Metal Gear Solid 1. El 2 está ahí nomás, pero es como que... No, viene para acá. Recargar rápido. Lo dormí a los dos, creo, ¿no? El tema es la cam esta. Es como que la quiero arreglar, pero no puedo. Yo sé que la cámara es así de juego. No, pero no puedo lootearlo. ¿Tengo que sacarme el arma? Sí. Ah, ok, me parecía. Ok, va. ¿Esta cuál es? Micrófono direccional. Puede recoger los sonidos. Ah, ¿verdad? Un segundo. Un segundo, estoy. ¿Igual esto no se puede recargar? Sí. Uy, se van a levantar todo y yo sigo por acá. El tipo está más abajo y no lo veo, creo. Ah. Está más atrás, creo que se levantó de atrás. Ok. ¿Dónde voy? No, me metí en un lugar que no... Nada que ver. Está bloqueado acá. Ahora voy a ver el mapa. Mapa. Ah, tengo que ir para la izquierda. LOL, tengo que ir para la izquierda. Yo pensé que para... Ok, este lado de la izquierda no fui. Es la versión... Ok, el tema es este. Me hizo la pregunta al principio que no me acuerdo de los controles. Pues la verdad que es... Espera, fijar a ver acá, se parece. No aparecen los controles. Es Metal Gear Solid 3 HD Edition, que es la versión mejorada de Subsistence. Es la que salió en 2012. La nueva podés cambiar la nueva cámara. Claro, la que es en tercera persona con el R3. ¡Ay, listo! Era esta cámara. Sí, creo que toqué el R3 sin querer. Gracias. Es la de Subsistence, se puede. Listo, tuki. Es que yo antes, o sea, la cámara esta la cambiaba. Creo que no me da buena ahora. Ahí. Cuando me muevo se pone en primera persona. Eso es lo que siento raro. Bueno, tengo que ir para la izquierda, dice acá. Ah, para acá hay. Ok. Esta cama va mucho mejor. No sé qué toqué, me parece que toqué el R3 sin querer y lo saqué. No problems detected. Ok. Por acá lo vas. Bueno, yo soy un asco con los juegos de stealth, pero me lo estoy obligando a jugar porque dice es un juegazo. Y yo ya lo he visto a mi hermano jugar y eso, pero no. Creo que sí necesito recuperar la estamina o la vida y me hice bosta. Y eso porque no estoy looteando a nadie también. ¿Este lo dormimos? Yo dormiría a todos, la verdad. El tema es que se me quedó sin... Oh, man. Ahí va. Pero estoy volviendo acá, ¿no? A ver. Yo creo que estoy volviendo. Un segundo. Ok, por acá... encima esta posición de la cámara que no gira. Sería que debería ir para la izquierda, sí. Ok, me falta esto. Ya te deja ver tranca. Va acá. Me tengo que sacar el arma primero. True. Ahí va. Ahí está, lo looteamos. Tuki, seguimos por acá. Eso. Ahora tengo balas, por lo menos.
Bueno, a ver si es por acá y estoy bien porque... Sí, es por acá, por acá. Let's go, let's go. Caminas por atrás y no gastas balas, claro. Lo que estaba pensando es si ir con el cuchillo... No. Ah, gasta bloqueado, F. SPD rifle de francotirador. Posiciona L1 para controlar la mira. Botón cuadrado para sujetar... para disparar, ok. Y ajusta la mira con triángulo. Nice. Bueno, lo que siento raro es estos controles de... Si te... Ya te... No podés, tipo, caminar en agachado. O sea, sí o sí es prone. Igual entiendo, ¿no? Es tipo, o parado o prone. No hay otra cosa. O sea, mi problema es que el último también que jugué creo que se Metal Gear Solid 5 y tengo un montón de cosas que cambiaron los controles nada que ver y corres con el como Call of Duty, o sea, apretás el L3 y corre y ese tipo de cosas. Entonces es como que estoy re... Como que cambiaron los controles mal en ese juego y yo estoy con esa cabeza como que sí, ahora me voy a acostumbrar seguramente. Creo que después de 5 horas, buah. Pero por ahí. Ah, acá a la derecha estaba bloqueado. Pero yo vine allá recién. Ese es mi problema. Y acá el L3 no hace nada, por ejemplo, para correr. Sí, es mucho más moderno. Sí. Entonces me acuerdo de la secuencia de botones de ahí y mi cabeza está todavía tratando de asimilarlo. Así le puede por la espalda, ¿viste? O sea, la idea sería dejarlo pasar. ¿Tener cuchillo o no? ¿Ah? Footsteps. ¿Ah? Footsteps. ¿Ah? Who was that? ¿Ah? Footsteps. Tu casa. Ya fue todo. ¡No! ¡Se levantó el otro! ¡Ah! ¡Ah! Se me alardo para esto. MK2. ¡No! ¡Quédate quieto! ¡No! ¡F! ¿Cómo lo puedo mimir? ¡Ah, ya no tengo silenciador! ¡Mano! Ya no tengo silenciador. Sé con círculo. Ah, ok. Bueno, lo suelta rápido esto. Oh my, ¿quién vino? Ah, este guacho acá. ¿Viene o no viene? ¿Se ve? Ahí va. Ah, no, pero viene el otro. ¡No! ¡Salí acá! Esperá, que se pudrió. Ahí está. ¡Oh, no! ¡Ah! ¡No le pego el head! ¡No! ¡F! A ver. Si le haces círculo, lo mueves el stick, lo tira. Si haces círculo y mueves el stick, lo tira. Si lo haces quieto, intenta agarrarlo. Ok. Che, volví acá de vuelta y estoy... en una. Ah, tengo que seguir derecho para el otro lado. Espera. Uy, boludo, ya perdí un montón de cosas acá. ¿Voy a tirar algo? Ítem. Ah, tengo cartucho lleno de... Supuestamente por acá es... Ah, no, es acá. Otro lado, a la derecha. ¿Te imaginas a alguien apuntando así despacio en la vida real? Encima eso, ¿no? Como que me gustaría aumentarle el... Voy y me acerco. Ay, Dios. Anotaciones. ¿Anotaciones? ¿Cómo? ¿Con o sin? ¿Qué es eso? Pregunta. Ajuste de brillo. ¿Dónde está el tema de los controles? ¿No se puede aumentar la sensibilidad? ¿La sensibilidad es única? Me jodés. Pantalla completa. What the ¿En serio o tengo que volver al menú? Bueno, sigamos. Bien, vos, vale, todo bien.
Ok, modo cine. Dolino. Tuvimos 30 minutos en la primera parte del mapa, chat. Ah, esta parte me acuerdo una cosita. Miren esto. Hay algo que no te lo explica acá. Presta atención. Ves un flaco. En la R1, apuntás. Cuando apretás R1, ves un panal. Si no tocas el R1, no lo ves ese tip. Que el chabón se ríe. Ya está tipo la cara de... Es el meme, ¿no? La cara de risa de él. Ya sabe qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Intentamos no cagarla. Lo que deberíamos hacer acá es... Nos colocamos la pistola. ¿Dónde está? Se debería ver desde acá, ¿no? Sí, ahí lo veo. Está, lo veo. Está acá. Miren esto, chat. Ahí está. Hice el re ruido, la concha de la lora. Pero porque no tengo silenciador, boludo. Ahí está. Bueno, miren esto. A ver si les puedo mostrar con los prismáticos. El chabón está corriendo allá porque le están molestando las abejas y corren los tres. Y literal pasás fácil porque le disparás a las abejas. O sea, imagínense este juego del 2004 y vos podés hacer esas cosas, boludo. No, este juego es increíble, boludo. Este juego es increíble. Bueno, vamos. De estas cositas me acuerdo, algunas cositas así. También me lo habían dicho, ¿no? Que se podía hacer esto. Pero yo la primera vez que, o sea, había visto o probé esta parte. ¡Ah! También una cosa. Amigo, ¿cómo se subía? ¿Con la X era? ¡No! ¡Era con el triángulo! No me acuerdo de los controles, chat, perdón, era con el triángulo. La hizo re bien, pero la cagaba en el puente. Ah. Bueno, bien, vamos de vuelta. Acá creo que se ve. Ay, amigo. Vamos arriba. Creo que está ahí. Ahí estamos bien. Ah, creo que en prone me voy a pegar siempre. Ok, míralo ahí. Qué buenísimo esto. Otra cosa que se puede hacer, a ver si llego a hacerlo. Era esto. Mira, ahí está corriendo. Pero le podéis parar. Pasa que no tengo sniper, pero podéis parar al puente y lo desestabilizás. Es una locura, boludo, eso. Debería ponerme la sniper en realidad. Creo que no la tengo puesta. Gracias por los 6 meses de Fish. Hype ahí en el chat. Voy a esperar que se baje un poquito la búsqueda porque yo soy más mamerto. Hype ahí en el chat. No tengo silenciador, sí. El tema es eso. The Fish. The Boss. Ah, el otro está a la izquierda. El tema de silenciadores, ¿cómo era? Porque, a ver, yo le explico de vuelta. Esto lo pasó a mi hermano, yo lo vi jugarlo. Yo, la verdad que no lo he jugado, pero he visto medio al principio todo. Hice algunas cosas. Pero el tema es, tengo que armarlo con la botellita, así tipo The Last of Us. Ah, lo puedo poner a sacar en el círculo. O sea, ¿apunto? Pues no puedo apuntar acá. A ver. Pulsa X. Ah, con X dice acá. What the fuck? So, apunto. No lo puedo colocar. Pero tengo 0. Ah, ahí va. Claro, ese es el tema. Creo que a este lo tengo que bajar antes. No, pero vuelven todos, boludo. No, yo soy un tarado. Demoré tanto. Me están buscando ahora. A ver si le puedo tirar. Oh, Dios. Bueno, manco. Manco se nace. Ahí está, uno lo tiré. ¡No! ¡Ah! ¡Soy buenísimo! El combate cercano, ¿cómo era esto? El círculo, ¿no? ¿Era? Ah, círculo. Vamos, combate cercano. ¡Se fue todo! ¡Ah! ¡Tu casa! Bueno, ¿se pudrió? ¡No! ¡El puente! ¡Lo que se pudrió el puente! Voy a morir, boludo. ¡Ah!
Bueno, lo tiré. Pero Dios. Ah, murió tarde. Va, se cayó tarde. No puedo tirarlo de... Va. Por eso no juego juegos el chat. Ahí va. Que se duerman todos, ya fue. Voy a pasar así, A mí también me desespera ver tantos enemigos, literal. ¡No! ¡Triángulo era, no! ¡Triángulo! ¡No! Espera, ¿círculo era? ¿Cuadrado? No. Ah, triángulo. ¡No puedo disparar! ¡No! ¡No me tires! ¡Triángulo! ¡Ah, Dios! ¡Tú! ¡A tu casa! ¡No! ¡De vuelta! Está todo roto el puente ya. ¡Lo rompí todo el puente! ¡Ah! ¡Se cayó uno! ¡No! ¡De vuelta! ¡Subí! ¡Pero otro pasó! ¡Ah! El otro ni me vio, boludo. What the fuck. Puedo poner el arma, ¡No! ¡Dios mío! Soy el más noob jugando a esto, chat. ¡Oh, no! ¡Pero morí! Ah, en realidad no puede morir, se tiene que dormir. A mi mierda. ¡Oh, mirá! ¡No! ¡Partí la X sin querer! Apreté la X, voy a acostumbrar a los controles de acá a 10 días. Bueno. Ok. Ya sabemos esto. El tema de lo tengo silenciador. El otra arma que tenía, no tiene, ¿no? No me la Counter-Strike. Ahora acá, mochila. Micrófono direccional. ¿Dónde estaba? ¿Yo te digo la sniper? Flasheó. SBD, aquí está. Listo. Ahora la tengo. Ok. Esto no sé si tiene. No creo que tenga silenciador igual. Pulsa cuadrado para sujetar y suelta para disparar. Ajusta la mira con el botón. Ok. ¿Con 3? ¿Qué es eso, por Dios? La reca de chat. ¿Cómo apunto? Ah, ahí está. El L1 es. ¿Dónde está apuntando el loco? Uy, Dios. Ah. Ahora sí. Esta cámara en primera persona no me gusta mucho. Pero igualmente desde el arma. Bajemos. Ahora está corriendo todos. Buenísimo. Sigamos. Ahora corremos. Full. Llego al otro lado. ¡No! Triángulo. Meu Dios. Ah, pero te caes, no. Así de nada. Te voy a pasar tranquilo. Se mueve todo esto, ¿eh? Era difícil al final pasarlo. Ok. Voy a quedar acá. A ver si pasan. Está mandando reinforces. Yo creo que acá no me ven, ¿no? Mantener apretado cuadrado, le grita freeze y no se mueve. Ah. Ok. Sigo para espalda. Es buena. Igual necesito saber lo del silenciador. ¿Le tengo que chorear de algún enemigo? Chat se viene, caminarán por el pasto. Ay, me vio. Tengo 90% de camuflaje, por favor. ¿Qué está haciendo? F. Ahí está. ¡No! ¡Yo quería pegar! What? ¡Amigo! ¿Qué hiciste? Boludo, por todo el mapa me van a detectar. Yo sigo. ¡No! ¡Llegué! Son limitados en el juego. Hay lugares específicos. ¿El jefe que tienes que gritarle freeze un par de veces para que te haga algo piola? No sabía esa. Sé que conozco que hay un jefe, creo que es acá. Creo que es en esta secuencia que se lo puede matar y después no tenés que enfrentarte, pero te lo reemplazan.
No creo que es acá, es más adelante, me I've reached parece. the abandoned factory where Sokolov is supposedly being Creo que era de held. Boss, ¿no? This place is a dump. The End, perdón, de Boss. I can't see Sokolov from here. The security is pretty tight. There are sentries posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Ahí va. Let's go. Bueno, chat. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast section. Northeast section. Got it. Be careful. Your mission is to bring Sokolov back alive. He must not be exposed to any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. Right. Oh, and one more thing, Snake. You mean there's more? No, it's just that when you get to Sokolov, I want you to tell him something from me. A ver. And that is? Sorry for being so late. Is that all? Yes. Understood. Beginning my approach to the target. Sí, ya viste mi reacción apenas escuché sin alertas. Ya viste. No, o sea, yo chat, soy muy ansioso, corro por todo el mapa, juego run and gun en todos los shooters y no juego stealth, les aclaro, ya lo voy diciendo. Andás a ver si yo la paso. ¿Qué dicen? ¿Lo paso o no, chat? Debemos poner una prediction, boludo. Yo creo que no. Yo creo que en 20 intentos lo logro pasar. Les aclaro. Les aclaro. No jugando por una semana, sí. O podés cambiar la configuración de la Play, el horario, la fecha. Creo que tenía entendido. Creo que era la Play 2. No sé si funciona la Play 3 esa cosa, ¿no? Uy, no, chat, no. Estoy en la... No tengo silenciador. Ok, este pasa. ¿Qué es lo más conveniente acá? A ver. Esperar a este. Este no. No, ¿qué hago? Uno por acá. Yo lo voy a dejar pasar a ver si puedo proceder, pero el de la derecha también me... Ay, la cagué, ya se viene acá. ¿Por qué se viene encima mío? ¿Vos me explicás por qué? Tipo, ¿qué tengo? ¿Un aroma? ¿Me tiré un pedo? Bueno, que estaba bueno, me acuerdo de Metal Gear Solid 5, no sé si pasa acá, pero... Que se iban a mear y vos los aprovechabas mientras se iban a mear, literal. Para dormirlo, ejecutarlo, lo que sea. Bueno, dejamos pasar ahora Tuki. Yo sigo, ¿eh? Ahora sí. ¿Puedo correr? No. Soy un pelotudo, apreté el cuadrado sin... Patrol here. We're under enemy fire. Enemy's position is unknown. Going into alert formation. Apreté el cuadrado sin Richard. No tengo que tener armas para girar, era con el círculo, ¿no? Me dijiste, Fish. ¡Tengo una serpiente al lado! Era con el círculo para rodar. Igual te reven, o sea, yo pasé corriendo como loco también. Es un desastre. No sirvo para estos juegos, chicos, está claro. Se van a divertir mucho. O la van a pasar muy mal si les gusta jugar stealth. Ah, tenía equipada el arma. Apreté el cuadrado y la cagué. Me vieron. La concha. No, ya está. ¿Y cómo? No puedo hacer nada ahora. Maneras de cagarla. 101. F. Ya está. No puedo volver. No puedo reiniciar esto. No. F.
Encima apuntar con el mando es re incómodo. Porque está con el stick izquierdo esto. No está con el stick derecho. Y yo no me acuerdo, no sé cómo apuntar con el stick izquierdo. Ya está, se terminó, tengo una llamada. Me llamó mi vieja, me dice, che, man, volví. Grabar en el menú cuando cagaste. ¿Dónde estamos? ¿Por acá? ¿En opciones? Es buena grabar eso. No lo veo acá. ¿No puedo vaquear y volver y tipo se reinicia? Ah, llamando a la frecuencia, es verdad, boludo. Uy, Dios, mi niña. 140.85 era. Me estoy cagando tiro del otro lado ahora. Espera. Nah, igual ya la cagué. Creo que esto no se puede hacer. Menú taller es muy 2023, sí, mal. ¿Vienen de atrás? Me jodas. No. ¡Viene de atrás, boludo! Ay, no, el apuntar con la izquierda me está matando. O sea, el stick es para... Uy, Dios. El stick que es para lo que sería mover el personaje es para apuntar en este juego, ¿me explico? 140.96, ¿qué radio es esa? Arre. Pero no lo puedo llamar ahora. What the fuck? ¿Un segundo? Por acá. Wait. Bueno, dormí a 2 y tengo que aprovechar para pasar encima para colmo. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the enemy. A ver si es esto. No es con la X, no es con el cuadrado. Ahí está. Me parecía que... No, con el cuadrado no, mira. Con el arma lo puedo hacer. A ver, un segundo. Estoy probando controles, chicos. En serio que, tipo, me parece... esto es para chequear la mente. Para escuchar el micrófono. Ah, sí se puede hacer. Ok, piola. Se puede hacer con el arma. Porque no es el cuadrado. No, acá no sé. Qué buenísimo. ¿Cómo llamamos? ¿Con el back? ¿Con el selectes? Sí. 140.96. Pero qué raro, no me pasaron ese coso para... Ah, acá está. Ah, acá lo dice guardar. Listo, en la memoria está. Saving the game, Snake? Me voy a guardar acá. Vamos a guardar acá, sí. Hey, Snake, you ever heard of Godzilla, King of Monsters? Me lo contaba ahora cuando estaba en alerta. What is ¿Qué it? es? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. What the... I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. Me contaba el lore de It was Godzilla. originally a Japanese movie, but they made an American version too. I recommend seeing the original Japanese one if you ever get the chance. It's mostly mindless fun, but it's also got a serious anti-nuke message as well. Where can I see the original? You'll just have to go to Japan. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla.
You sure know a lot about movies. ¿Qué? I don't suppose you're the movie watching type, are you? Decime que en 2004 salió la Godzilla Then I'll tell you everything I know. de aniversario. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. ¿Esto es un ad para la época? Porque en 2004, 29 de noviembre de 2004 salió Godzilla Final Wars. Igual salen Godzilla cada rato, ¿no? Allá, pero bueno. No sé qué hacer. No, agachate, pa. No, Kojima es re cinéfilo, sí, lo sigo ahí en Instagram, en Twitter, la secretaria le saca foto cada vez que entra a ver una peli. ¡La concha, la lora! ¿No le pegó Head? No le pega Head, boludo, a veces. Ah, las curas, claro, me están recagando tiros, boludo. Además me le pegó. Voy a morir, boludo. Voy a morir. La recagué. Sin alerta tengo que llegar. ¡Arre! ¡Se murió! Creo que le hice efecto después más tarde. Voy a morir, chat. Voy a morir. ¡Ah! ¡Snake! Perdón por ser tan malo con estos juegos. Vamos a vuelta. So, ¿recomiendan ir a la casita y zafar? Para. Me vieron todos acá pasando, boludo. A ver. La Juanel, ¿cómo va? Voy a cambiar la cámara acá. No, boludo, pero se reescucha. Menos mal que pasó. Menos mal que pasó. Ok, allá al fondo hay un pibe. Igual no debería tener nada para pasar acá. No sé si llego hasta allá. Acá no me ve. Ok. Acá creo que no me ve. Si metes por abajo de la casa puedes perderlo. A ver. Yo a esperar. Yo quiero que este pase y estamos tranca. Es el único que tipo puede alertar. No sé si acá me ven así, tiro en el piso, tengo 75% de camuflaje. Eso que tengo el camuflaje de pasto. Yo creo que no. Amigo, está mirando para este lado, está mirando para este lado, está mirando para este lado, está mirando. Pasás. Jorge, por favor, hoy pasás. Hoy sos un héroe. Vas a dejar a un norteamericano pasar tranquilamente entre medio de los rusos sin ningún problema, ¿eh? Jorge. Bien, Jorge, ¿eh? Ahora yo me levanto y la cago, porque acá, como siempre, hago lo mismo. Jorge, ¿qué te quedaste quieto? Jorge se quedó quieto atrás del árbol, chat. Jorge se quedó quieto atrás del árbol, chat. Ahí va, sigue. ¿Me escuchará? Ah, esto no lo escucha. Bien. Bueno. ¿Ustedes querían? ¿Se levantarían y correrían acá? ¿Y fue? Yo creo que no me toma. Ya acá, mientras cuando me meto el pastito, ya fue. Ahí va. Tuki. Cañón de 12 balas. Pulsa cuadrado para sujetar con fuerza para disparar. Hace estallar al enemigo. Y acá debería de tener el otro camuflaje, ¿no? Máscara. ¡Ah! ¡Lol! ¿Así? Cuadrados. Ah, igual acá me dice cuál es mejor, ¿no? Corteza de árbol para la zona. Ahí va. ¿Ok? Vamos. Ok, 50%. De la sombra. De la escala oscurita. En la sombra. Así que tranqui, no va a pasar nada. Bueno, voy a esperar que pase este. A ver si vuelve el otro. El otro no volvió.
Yo subiría, ¿no? Ay, Dios, estoy mirando para acá. Acá hay uno que está viniendo caminando. Está volviendo a las... Ay, Dios, si se viene para acá. No, 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 no. No, 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 no. Pero la puta. Yo soy el peor. ¡Ah! Ah, no tengo el arma puesta. ¡Papá! Bien. El de atrás. Igual ya llamé la atención. Hasta mi vieja la llamé acá, boludo. No, no, la poca vida. F. Ya está, acá fui. ¡Oh, mirá! No, no me jodes que acá había un lugar. Pero pítate. Ah, no había que hacer esto. Ojalá que no se meterán. Ok. Necesito vida, ¿no? Creo que igual debería de comer algo. En algún momento. Mochila, comida. Voy a dejar acá. Tuki. Todavía no se ha probado. Desconoce sobre. Si lo podía... I want some more. Quiero más. Me como las ratitas, ya fue. ¿Cómo mató a las ratitas, chat? Me pongo el cuchillo, ¿no? Sí. Para que haya una serpiente. Ok, me está mirando la serpiente. No sé qué es peor, si estar afuera o estar acá con una serpiente, chat. Ahí está. Oh. ¿Voy a comer esto? Paz. R de rata. Creo que si dijo que pase toda la precaución. Tomo con... Mientras yo voy luchando comida acá. Voy a vivir a ratitas y a serpiente, boludo. No, está lleno de comida. Yummy. ¿Qué quiere rata para cenar? Va. Vení para acá. No, está lleno de rata. ¿Qué podemos hacer? Sopa de rata con... Uy, qué rico. Espera. Comida. Pitón reticular. Ahí va. Che. Fue como que le gustó más la serpiente que la ratita, chat. Quiero ver el mapa. ¿Dónde se supone que tengo que ir acá? Acá está el camino. Arriba a la derecha, ¿no? Creo. Debería salir... pero por acá se salva, no puedo ir, me parece. A ver. Papá. Quiero ver acá. Para que me salté. Para mí es por acá derecho. Sí, ¿no? Es ahí. Okay. Supuestamente no hay nadie acá. Ok, debería poder abrir esta puerta. Igualmente con el camuflaje que tengo no da. Más 0.5. Y este... Vamos a ponerlo el tigre. Este lo tenía el de hoja antes. Mira, el de tigre funciona mejor acá. Let's go. Ahora al pedo. Me pongo todo el camuflaje al pedo. Ay, no, tengo un pibe ahí. ¿Cómo hago acá, chat? Este está en precaución ahí.
Tengo que esperar a que pase la alerta para ahora. Bueno, vamos a volver. Yo creo... Voy a volver por si las dudas. Yo soy tan boludo que la puedo cagar así. Vamos a esperar a que pase. Prefiero quedarme acá abajo. 40 segundos. Sí, vamos a esperar, vamos a esperar. Vamos a lootear a ver si sigue habiendo más ratitas acá. Listo, listo. Ah, mira, se puede subir acá. Ok. Uy, encima pero mal que me metí acá adentro porque vienen todos. Ah, Beto, un salvado rápido, me parece. Es el back para guardar, boludo. Hay un montón de cosas acá que es como que... Saving the game, Snake? Ya, yo estaba anotando. Estaba anotando las... como si fuera un juego de PlayStation 1. Perdón. Para acordarme las frecuencias, ¿viste? No pensé que te las guardaba solo automático el juego. Por si las hago una más. Ya voy 1 hora y estoy quieto al principio del juego. No, Dios. Bueno, vamos. Ay, no me salté. ¿Un científico? Bueno. Llegó del más allá. ¿Qué es esto? Cada vez que hable con ella me va a tirar una película, un fact de una película. Has empezado... Ah. Me tiró onda. No, quiero guardar, no quiero guardar. Okay, good luck, Snake. Gracias. Thanks. Ah, listo, menos mal. Bueno, 25 segundos. Hay que tener paciencia posta, ¿eh? Por algo no estoy jugando estos jueguitos. Pero bueno, podemos charlar mientras. ¿Qué andan ustedes, chicos? ¿Cómo va el fin de...? Espera que se vayan los pibes. Ya podemos hacer algo. A ver si hay algo por acá. 10 segundos. Estamos. Va. Pa. Bien. HQ. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Return to your position. Ok. Eso, viste. Ah, el ítem está arriba, yo estoy en la parte de abajo. Yo veo ese ítem, pero. No, Dios. ¿Por qué viene para acá, boludo? ¿Puedo hacer algo como para...? ¿O lo tengo que noquear nada más? Debería irle por la espalda, ¿no? Porque este se va a quedar ahí plantado. Y hacerle CQC. Creo que ese era el momento. ¡Ah, se va! Se va. Yo creo que tengo que pasar por acá, ¿no? Porque estaba debajo de la casa. A ver. Sí, la cosa. Igual arriba me detecta como que hay uno. ¿Cómo subimos acá? ¿Tipo, toco un botón? No sé cómo es. No puedo hacer nada, cacho. Aprieto la X y no se levanta el chabón. Qué raro. Parece que es solo para bajar. Parece. Vamos a ver. Estoy haciendo un re blind run, chat, porque nunca lo jugué en la vida. Lo jugó mi hermano, pero sí vi secuencias. Así que, vamos a ver. Este pibe sí acá. A este lo tengo que dormir, boludo. El tema es que si pego un disparo no tengo silenciador. Tengo que darle por la espalda y pegarle. Amigo. Ahí viene.
quedé quieto, creo. Ahí está. Ahí va para allá. Bueno, vamos a intentar. Voy a intentar. Ojalá que no me vea, chaval. No, pero yo... Apete... ¿No se puede abrir la puerta esta? No, ¿no? No, acá, Qué malo que soy con estos juegos. Le pegué head a mí. Amigo. Oh my god. Ah, se quedó dormida. Recién hizo efecto, lol. A ver si le puedo dar. Vete quieto, amiguito. No te cuesta apuntar con esta arma encima. No. ¿Por qué apunta para cualquier lado? Me parece que apunta porque estoy tirando para ese lado. Acá la cae ella. No lo duerme más, boludo. ¡Oh! ¡Se agachó justo! ¡No te lo puedo creer! ¡Me mata este, boludo! No le toma. Morí, morí. Morí. Apesto. Bueno, va. Voy a acostumbrarme. En algún punto me voy a acostumbrar. No se preocupen. Uy, esto es el principio de todo. Hay uno que está mimido allá. Ay, ¿se lo dormía acá? Ok. No, me quedé trabado. Ahí está. Ok. Bien. Por acá vamos, joya. Bien. No era la idea de que vaya así, ¿no? Me parece. Se está metiendo por acá. Me falta estamina. Voy a fijar ahora. ¿Lo del enjambre? ¿Para qué era? ¿Está comida posta? ¿No era que tipo te sacan las abejas? Para. Está este y escucho otro más. Es que es como medio largo todo este camino, no se ve para allá. Ok, no me llega a ver. Bien. Sorprendentemente bien estamos. Es hora de cagarla, chat. Estoy haciendo las cosas muy bien. Me debería meter por acá a la derecha, ¿no? Me parece. Hola, Samri, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Para. Ah, acá no está el guardia. Mirá, no está el guardia ahora acá a la derecha. Sí está. No, por favor. Venía también. Ok. Ay, por favor, que no me vea.
There's nobody here. Ahora, a este loco, ¿qué hago? ¿Lo duermo? Gracias por los 32 mesazos. 32 meses, un montón. Con Prime, se aprecia un montón, chicos, los Prime. Gracias. Gracias. Hype ahí en el chat. Para siempre. No sé qué hacer acá. La misión era meterme en la casa y meterme a un... hay que darle los puntitos ahí a Chinikun porque... o cortar, decir que no lo logramos a la primera sin alertar. Alertamos a todo el mundo a literal esta parte. Pero sin alertas, ok. Ah, entonces estoy haciendo cualquiera. No era por acá, ok. Este boludo lo llamó la atención. Y no era por acá. Vamos a ver la cámara acá de este lado. Ok. Amiguito, no me veas. Está ahí atrás. No. Acá tengo uno. ¿Lo puedo subir y saltar de otro lado? Sí. No. Bien. Funciona. Va chill. There's nobody here. ¿Viste que no hay nadie, pa? Vamos a poner esto. Mochila, comida. Espera, ¿tenía algo más? No. Voy a poner camuflaje. Igual el pedo hacer esto, ¿no? Sí, acá suma. Corteza de árbol y este de acá. Bueno, tampoco es una locura. 55%. Voy a ponerme el detector. Esto. Ok, acá a la izquierda tengo uno. En adelante. Pero la puta madre, este tipo va a venir y salir. Amigo. Tranquilo. Va. Ahora sí. Pregunta completamente. ¿Se puede subir por acá? Ay, no. Es re tosco para los movimientos de PJ. Tipo, ¿se puede subir a la superficie? Acá va. Ok. No, acá hay otro encima de la puta. Acá viene. Cagamos. No, me vi los pisitos. Chat F. Who's that? Qué manera de cagarla. This is HQ. Me olvidas más todo el mundo. ¡Oh! ¿What?
No, me vio todo el mundo, boludo. Cargo la partida, ya fue, ¿no? Tipo, ¿cómo cargo? ¿Con el back? Cargo la partida. ¿Dónde es? ¿Guardar o como la wea? Saving the game, Snake? No, pero esto me pide no guardar. Okay, good luck, Snake. Thanks. Interesar. Bueno. Solo te mete... Ah. Es que debería conocerme el camino, sí, es verdad eso. Porque no lo conozco. No sé cuál es la idea de acá, posta. O sea, es tipo meterme adentro de la casa. Yo mi idea es esta. No sé por qué. ¿Acá puedo subir? Ay, si apretás la X, vas derecho y se sube, pero corriendo. ¿No se puede subir? Tipo... Vas a la derecha, perdón. Subiste a la derecha. ¿Para acá? ¡Oh, por Dios! ¡Se de acá! Ya, no. No entiendo dónde es. Veo el mapa y es como que veo el lugar y digo, no sé dónde es. Ok. Ahí había una puerta. Para. ¿Este qué hacía? Ah, lo levantaba el otro. Full NPC. Full botardo va para allá. Y este iba para la derecha, tengo entendido. ¿Qué puerta había? Acá arriba. ¿Hay que subir allá arriba? No. Allá arriba no hay nada. Ya fui, no hay nada. Encima que llamar la atención de todo el mundo. A la derecha. Ah, ese escalón que no sabía que se podía subir. Ah, ahí es. Bueno, yo pregunté, ¿se puede subir esto? Nadie me dijo nada. O sea, no me daba bola. Cuando estoy en prone no me dejaba subir. Hay que pararse del todo. Como para subirse, me parece. No sé, es medio raro el control. Pasa que estoy acostumbrado a los juegos actuales que literal vos pasás por al lado y se sube el guachín. O sea, es todo automático. Okay. Ah, era re fácil. Excepto que no me vea este. Ah. Ven acá. Ah. No sabía que estaba este pibe acá, no. La cagué en un segundo. Pero, ah, le pegué en la mano, no. Me voy a dormir a todos, ya fue. ¿Qué haces si decís strafing? Amigo. ¿Qué haces? Acá, me está creyendo a través de la puerta. Ah, amigo. Ah, acá viene. Oh, what the f... No. Me tiraron una nade. Voy a morir. Voy a ir a HP si tiro una nade, boludo. Deja que me mate, chapa. Ahí va, Tuki. No me digan que no les entretiene ver a un noob jugar esto. En techo se sube un huevón. Ok. Ah, espera. No, me retrabé.
Estaba re tosqueado. Bueno, acá espero, tranca, voy, subo. El tema es cómo... ¿Cómo lo puedo baitear al loquito ese? Claro, apenas me ve así. No, estaba lejos. Estaba como a 3 pasos, loco. No le golpeé. Sí. Con eso ya está. Bueno, acá. What the f... Se me giraron los controles. ¡Ah, no! Ok. No, está bien. No, qué raro no tengan. Lo acabo de romper. De tanto que lo spameé al principio. O sea... Esa es la cagada mía. Cero silenciador, hay que ponerlo. Bueno, el único problema mío entonces es el loco que está parado acá arriba a la derecha. Que no lo veo ahora. Literal. Ahí lo veo. Ahí lo veo. No. Mátenme. No, no puede ser. ¡Vamos! 1v1 todos, ¿eh? Uno. El de la izquierda viene, ¿eh? Ahí está. ¡Holy shit! ¡No! ¡Me tiró una granada del otro! ¡Ah! ¿Lo puedo tirar así, loco? Vamos de vuelta. Más vale que me manden una torta a mi casa cuando lo pase al nivel. Por lo menos, mínimo. Es lo mínimo que pido. Yo creo que ya acá me puedo mandar así de cabeza y empezar a pasarlo, ¿no? Más creo que no estoy en el ángulo de visión del loco este. Ahí me ve. Soy en cabeza dura, no puedo, no tengo paciencia, chicos. Ahí va, ahí está el loquito que tenemos que bajar. Ya se llega. El tema es que no se dé vuelta. ¿Qué? ¡No! ¿Quién me vio ahora? ¡No! ¿Se acaban de matar entre ellos? Ay, apuntar así. Demoras un huevo. Como que me maten. Ya fue. Ya fue todo. Aló. Suicidación. Va a estar 3 hilos, me pasé el fuego. Va. A ver. Pero... Igual se pone a ver la última vez donde... Ah. Ahora lo quito este, tengo que tener miedo, boludo. ¿De que pasa por la izquierda o el que viene por la izquierda? Este es el que no veo y nunca sé. ¿Este no baja al de adelante? Lo veo ahí todo, pero... Ah, está, ahí viene, mira. Esperamos, vamos pasando. Acá es la única parte que es como medio esperar.
Ahí va, ¿no? No. Pero la puta madre. Salí un segundo. Eso no me creo. Podría aprovechar y dormir al otro, ¿no? De paso. Bueno, lo veo. Vamos a esperar, vamos a esperar. Este loquito que baje y que salga, por favor. Ah, ¿sabe que estoy acá? ¿El botón de golpe y tú duerme? Ah, bueno, esto me van a matar acá. No. Le pegué 2 dardos. ¡Eh! ¡Se meten acá! Vamos, acá morí, acá morí. Creo que le pegué. No. Sí. Le pegué al aire. Me están recagando a patadas. Este es otro. Ahí está. Muy bien. Creo que dormía a 4 ya. Ahí debería bajar la alerta. Oh. No, no, no. Is that him? I see him. La puta madre. Decía, lo peor es que los demás se van a levantar. ¡Me quedé sin balas! ¿Me quedé sin balas? ¿O no puedo recargar? Ok. ¿Me quedo acá? Me puedo quedar acá, boludo. Ah, una caja que te puedes pegar en la pared. Ahí está, eso. Ahí está, ahí te entendí. Aquí acá. Ya fue. No, esto va a estar. Let's go. HQ. This is HQ. Patrol here. ¿Y con qué se abre la puerta? Commence alert formation. Acknowledge. Lo logramos. Estoy viendo los planos. Zócalo. You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No. I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. Zero? Zero. I have a message from him. What is it? He said to tell you sorry for being so late. A ver. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have to get me out of here before they arrive. Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt.
Thunderbolt? Never heard of him. Sí, se puede. He's a member of the Army's Se puede poner extremist eso. faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Wow, ahora Ever tengo since the secuencia Cuban larga. Missile Crisis 2 years ago, Khrushchev has been pursuing a policy of peaceful coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. Está buenísima la historia, A ¿eh? certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, overthrowing Khrushchev, and installing Brezhnev and Kosygin in his place. The mastermind behind this plot is Colonel Volgin of the GRU. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Design Bureau, and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. Now he's plotting to seize the secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. Holy God. Me gusta cómo está mezclado con la historia real, ¿no? ¿Viste? Tipo el presidente The Kennedy y todo. intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Igual muy falopa que un japonés se le haya ocurrido todo esto, ¿no? Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me, Roger Zombo. No, lo veo, no me gusta. No lo jugué. even if it meant killing me in the process, or so it would seem. Vi que un chabón murió después de una partida de 3 años. Volgin will come. I'm sure of it. You must get me out of here before then. Leave it to me. O sea, pero porque no lo jugué, ¿eh? Lo veo y tipo no me llama. By the way, your Russian is superb. Hablaba en inglés, Where ¿viste? did you learn to speak it? ¿Dónde habla? Ahí está. From my mentor. Is that so? Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts. No. I have no love for this place. Let's go. Oh, nice. Bueno, y ahora la cago más, ¿no? Acá en adelante. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. No injuries. Good work, Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. We'll rendezvous with you there. Roger. What about the sentries? I had to kill them. There was no other way. But no one will know we were involved. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. What happened? It's probably just a weak signal. Just hurry and get Sokolov out of there. Ok. Perdón, señal con The Boss. ¿Cómo lo llevo, chata, ahora el Sokolov? Bueno, es re loco que las secuencias cinemáticas... las secuencias cinemáticas influyen por el camuflaje que vos tengas, por el arma que estés usando, todo, ¿no? O sea, creo que si vos le pones una... ¿Cómo era esta? Un flash, un flare, ¿cómo se dice en español? Una bengala, ahí está. La encendés, influye también, tenés la bengala en la mano, tipo, cuando apuntás. Ah, es todo engine in game, ¿no? Freeze! Oh, F. ¿Y ahora? So this is the legendary boss.
Mira que nos vemos. Huh? We meet at last. You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Ocelot. What's a GRU soldier doing here? El Ocelote. Soldier? He's the Ocelot commander. Ha! That's Major Ocelot to you. And don't you forget it. Ocelot, Joss Keaton. Sokolov is ours. Now get out of here. And Ocelot never lets his prey escape. What? Ah, está buenísimo. El rebote ese. Cine, boludo. Por si las dudas. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the GRU. Sokolov, take cover. No tengo ni una bala en el cargador. No sé qué voy a hacer acá. You're not the boss, are you? Le pintaba demencia. GRU operatives! What is that stance? Huh. That gun. Alto bullying. If you're not the boss, then die. Major! Todo cagado. Leave it! Shoot the other one! Whoa! LOL. Está el CQC, el combate cercano. Arre, te pegó un disparo dardo. What? You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil.
That's more of a revolver technique. You filthy American dog! But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. Bueno. A mi mierda más. El chabón se enfrentó a Ocelot y todo chill. Major, do you read me? I read you. Snake, you all right? I've run into a few snags. These guys were after Sokolov too. Apparently they were taking orders from a GRU colonel named Volgin. A GRU colonel? Part of an internal Soviet power struggle, according to Sokolov. Something between the KGB and GRU. Between Khrushchev's supporters and Volgin's. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by GRU? Snake, it sounds like this could be even hotter than Cuba. I don't like it. Something about the whole thing stinks. I agree. You'd better hurry. Sokolov ran off by himself, but I'll catch up to him. We're counting on you. Ah, es verdad que se había escapado en el medio del combate el loco este. Ahí va, alto fuego. Listo. Tuki, tuki, tuki. Oh, están todos tuneados. ¿Se les puede lootear? Sí, ¿no? Tipo, a ver, ¿qué sobran? Puedo lootear a todos estos. ¿Cómo cazar ratón? No, este no tiene nada. Tampoco. Yo no tengo nada, chat, ni una bala, así que si esto me dan bala, estoy contento. No tiene nada, chat. F. Looteé a todos. Ni una cosa. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Dónde se va? Regresa para acá atrás, ¿no? Maybe. No tiene pinta de que sea por acá. Ah, espera. Quiero sacarme el pron. Ahí está. ¿Es acá o no? No, no. Porque en realidad iba a volver a la base el loco este. Vamos por allá. No tengo ni una bala. Puede cazar serpientes y comerlas. Sí, sí. Tengo algo. Comí antes, pero no sé si me... Ah, mira. No, claro, todo lo que comí lo hice en una partida que morí, de verdad. I want some more. O esto de energía, es tipo para el estamina, ¿no? Creo que es por acá igual. Acá no tengo... Acá tengo unos guachos, me parece, del otro lado. Ahí está. A ver. You okay? Those men were from the Ocelot unit. Spetsnaz? Yes. The best GRU has to offer. They're coming for me. I'm finished. Calm down. I'll get you out of here, I promise. And we've got some of the best backup we could ask for. Look. Okay. That's what they were making you build. Yes. The Shagohod. The treading behemoth. A tank capable of launching nuclear IRBMs. It can launch nuclear missiles from that kind of terrain? Oh, yes. And without support from friendly units. A nuclear-equipped tank capable of operating solo. Salté todo, me parece, chat. Ok. No sabía que era por aquí. Pero me quiero cortar.
Mira, Medical Supplies. Tipos. Boss? ¿Me trae armas? Good work, Jack. What are you doing here? Sokolov comes with me. A ver cómo viene la cosa. What? Qué falopa. Hornets! ¿Y ahora? El hombre dispone. My friends, let us fight together again. I have waited long for this day. We will fight with you once more. Welcome back, boss. Now that all 5 of us are together, it's time we go to the depths of hell itself. ¿Qué carajos? Ok, se viene el momento falopa. It's raining blood. Is he crying? Fua, no entiendo nada. Cada vez que entra uno es como que... Kuwabara, Kuwabara. Ah, what a joyful scene. Colonel Volgin. Welcome to my country. And to my unit. Oh, este es Volgin. Boss, what is this? I'm defecting to the Soviet Union. Sokolov is a little gift from my new hosts. Recoilless nuclear warheads. These will make a fine gift for me. This can't be happening. Who is he? Another one of your disciples? Ya empezaba con las traiciones y cosas así. Are we taking him with us? No, this one is still just a child. Too pure for us Cobras. He has not yet found an emotion to carry into battle. What are you talking about? Think you can pull the trigger? Se la desarmó en un segundo, what the fuck. He's seen my face. We can't let him live. F. If Khrushchev finds out about this, we're finished.
die. Wait. He's my apprentice. I'll take care of him. Jack, you can't come with us. F, lo tira. Quebrado el brazo, le rompí el estómago. Lo tira. The new blood has been rejected. Are we done here? Now, on to Sokolov's research facility. Shagohod is ours. Shagohod. Como mucha información junta de una, ¿no? Como que... Drift away. My place is with them now. No voy a entender nada. No entiendo nada yo, ni siquiera, ¿eh? Igualmente hasta que lo terminemos. ¿Cómo se llama mi vieja? El chabón se levanta y flashea eso, fue todo un sueño, ¿no? Porque literal no puede ser real. Un chabón que tiraba avispas, otro que venía todo electrificado. Snake, can you hear me? A ver. Yeah, just barely. Snake, listen to me. You need emergency medical treatment. Can you move? You've got to get those wounds treated. Hang in there. All right, let's get you fixed up. Paramedic? Okay, Snake. Just relax and it'll all be over before you know it. Stay with me. I've seen people in worse shape before. Think you can handle it? Major, the boss, she's defected. We'll talk about that later. First, we've got to get you patched up. Okay, here we go. First, open the survival viewer with the start button. If you select cure, you can start the treatment. Healing is divided into treatment using medicine with the item window button and surgical treatment using the weapon window button. Your injuries include a fractured left elbow and rib bone, and lacerations on your upper arms, right elbow, and abdomen. They need to be fixed using surgical treatment. Move the healing cursor with the left stick to the affected part of your body. Okay. Once you've selected the affected area, hold the weapon window button and use the left stick to select the medical item and then press the enter button. With this method, you can use items to help your recovery process. To treat a bone fracture, first secure the affected area with a fastener and then wrap it in bandages. That should do it. For lacerations, Okay. you'll need Ventas. disinfectant to clean the wound, sutures to stitch it up, styptic to slow the flow of blood, and bandages to wrap the wound. If you do everything I mentioned, the wound should heal completely. Ok. Understood? Yeah. Ponele. Stay with me. Go into the survival viewer and treat those wounds. Ok, vamos de vuelta con el tutorial. ¿Qué era lo segundo? Porque lo primero eran las vendas, ¿no? Este está pero para atrás. ¿Igual hasta acá las vendas? No. Un segundo. No. Tengo que entrar para acá, ¿no? Cura. Estado. Sufre cortes muy profundos de sangrado.
No se ha colocado una venda todavía, no se ha infectado. Ok, R2, operación. De acá. Lo que debemos hacer primero. ¿Y la venda? Para ponerle la herida. ¿Era suturrarlo primero? Uy, Dios, ¿por qué me olvidé el orden ya? Pulsa X para aplicarlo. ¿Para qué quiero ver primero? Corte. Corte. Hueso roto. Ah, y acá colocamos una venda. Acá sí colocamos venda. Ahí está. En el hueso roto. Ok. Estaba hueso roto. Todavía no se ha desinfectado. Ok, colocamos una venda. Y desinfectamos. ¿No? Eso, o sea, tengo que hacer todo lo que dice acá, ¿no? Básicamente. A ver. Sangrado. Ok, venda. De vuelta. ¿Y qué más? Desinfectar. Y después con el cigarrillo, ¿qué puedes hacer? Tipo, para extraer la sangujuela de tu cuerpo. Ah, ¿para quemar la sangujuela con el puro? Ok. Hueso roto. Ahí está. Fracturas, tablillas y vendas. Claro, acá no tengo justo tablillas, ¿no? Ah, acá tengo tablillas. Pero aquí quiero ver primero. O sea, acá yo tengo un hueso roto, o sería... Venga, pero lo tengo acá. ¿Sería fractura de brazo o no? Hueso roto. Ahí está, le puse acá. Pero no sé si acá en el cuerpo. Hueso roto, entablillar, vendas, heridas desinfectadas. Ok, entonces acá le tengo que poner entablilla también. Tengo hueso roto acá. Pero es del... Ok, por favor. Hueso roto, entablilla. No se ha colocado una venda. Ay, me dice, está peor. Aquí, ahí vamos. Y desapareció, ok. Ok. Este tiene un corte. Y este tengo que hacer una venda. Y después... desinfectar. Toque. Ahora. En realidad no tendría que suturarlo primero. Astringe primero. Serían para tratar cortes de herida de disparo. Pulsa un botón X para aplicarlo y detener la hemorragia. Claro, este está profundo. Ah, mientras se va achicando, ¿hay que hacerlo de vuelta? No. Stringe primero acá. Ah, veo que se va achicando, ok. Ok, con eso se detiene la hemorragia. Ahora acá. Y ahora. Si me falta algo. Y creo que es la... No, esto no está... Este es un corte. Así que lo que me faltaría... ¿Suturar? No. O... tablilla no creo que sea. Es que para mí debería ser suturar, ¿no? Sí. Sí. Ok, acá también. Acá también. Esto me falta. No se ha colocado una venda, todavía no está desinfectado. Ok, este tiene corte. ¿Viste? ¿Era stringe? ¿No? No, flashé cualquiera. Venda. Ah, me falta ahora desinfectar, no desinfecté, soy un boludo. Ahí va. Eso corta, desinfectar y coser. Ok, desinfectar y coser. ¡Ay, no! Pero estoy sufriendo más que Rambo, boludo. Ahorita Rambo se quemaba así todas las... ¿Se acuerdan de la película esa? Igual me sigue sorprendiendo cómo el tipo en Japón... Igualmente tiene cosas japonesas, no falopa, ¿no? Pero... O de Kojima, pero...
cómo hizo una historia norteamericana. Es como que yo agarre y no sé, me ponga a hablar de alguna guerra japonesa o algo así, ¿viste? ¿Entendés lo que? Y yo, de la época del Edo, no sé. Y que yo no sepa nada de la cultura y me mande a hacer un juego, ¿no? Good job, Snake. We're coming to get you now. Just stay where you are. We'll drop a recovery balloon. Can you set it up? ¿Globo hay acá para recuperarse? Qué loco. A ver. Shagohod. Hermosa. Renovela todo. ¿Se están llevando el arma que tira misiles nucleares? Che, me salté la secuencia esa que lo explicaba bien. No sé. Hace falta que aparezca Ada, ya está. Ada, bebé, Ada. Ahí está, esperá. Arre. Excellent. A great success. Thanks to the boss and her cobras, I have both Sokolov and the Shagohod. ¿Qué le pasa? ¿Qué huele esto? What are we going to do with the girl? Who is she? ¿Quién es? La llevaron arriba. Apparently she's Sokolov's woman. She's a nice catch. I'll take her. Not so fast, my dear. ¿Qué le agarró? A kiss of death. Are you KGB? We may be able to use her. She has spunk. Shall we take her back to the base? Perhaps we should. We have no further use for Sokolov's research facility. I think it's time I gave this marvelous new toy a try. Colonel, even if they are our enemies, they're still our countrymen. But it won't be me that pulled the trigger. It'll be our friend, the American defector. You're going to nuke your fellow Russians? Remember the Alamo. Colonel! No le cabía ni una. ¿Cómo? Está demente. Jódeme que con la explosión.
pobre Snake. ¿Qué carajo de bomba nuclear tiraba ahí? Ah, es una banda esto. Esta secuencia no la había visto. Ok, guardamos datos. ¡Fua! Amigo, fue pura película, ¿eh? ¿Cuánto jugué? A ver, 1:25 estaba jugando, chat. A ver, ¿a qué hora terminamos la película? Chicos. 2 horas 30. O sea, literalmente casi... Cáncer de piel el juego. ¡Ah! Y recién arranca. Bueno. El tema. Intro. Qué hijo de su madre. Ahora sí, Metal Gear Solid 3, Snake Eater. Es muy lindo el tema. Da muchas vibes de 007, ¿no? Buscar el perro dónde está. Un segundo. Sí, no, my name is Snake Bomb. Qué buen tema, man. Estoy preparando mate mientras se viene peli posta. Lucky, te estás sentando sobre el cable y estos no tienen batería, entonces requiero de mi cable, ¿viste? Uy, acá. Esperen. Estoy comiendo empanadas últimamente todo el tiempo y tengo que comer otra cosa. Bueno, a ver si ahora no se corta. Una semana más tarde, 11:30 p.m., 30 de agosto de 1964. Yo sé que esto lo vieron 20.000 veces, pero no quiero saltear, porque más adelante no se cortó. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. Yo sé que va a ser primero, pero pueden ganjar la copa en los puntitos, la aclaro de vuelta. El primero que llega al stream, pero bueno, como se reinició también eso. Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours?
I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. Cubano. Mira ahí. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion. At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. Oof. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells? I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part.
I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Probar su inocencia. Prove our innocence. Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week. And if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States? What? I leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Durísimo. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. Uf. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. No, boludo. Ah, qué complicado, ¿eh? Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. ¿Hola? That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. En la calle, ¿eh? Yo mientras veo el póster de la minita. ¿Se acuerdan? En Metal Gear Solid 2 hay una secuencia en la cual te metes adentro de un locker. Hay una piba en cosas, ¿no es esto? En bikini también. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. Qué buena música. Bueno, a ver dónde estacionamos, dónde bajamos. Oh, madre. Se le va a tirar hacia arriba de la cabeza al chavo, ¿viste? El póster que se le hace con esto. Bueno, bien, esta vez creo que no perdí nada. Creo que nada. Bueno, hay que matar a The Boss. Ahora. ¿Cómo me gusta el estilo visual de este juego?
¿no? Hay algo que tiene, así medio cuadrado, ¿viste? This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Tranquila, persona. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. ¿Cómo se llama ahora? What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. Oh, must have missed that one. What? Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan, but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right, then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square zero. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance, too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission. Okay. 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same. 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. Okay. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lulelo. Lali Lulelo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent. To the Khrushchev regime, at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ok. Las sílabas que en japonés no existen. Lol. ¿Posta? Bueno, sin pintura. A ver, vamos a ponerlo camuflaje. Estoy aquí. Así, de noche. Y después acá. Hoja. Va mejor.
Bueno. Espera que voy a poner un cuchillito. ¿Lo maté? Sí. Ok. El sonido de la L no existe en japonés. Ah, posta. Mira. Lalelulelo. Bueno, ¿qué deberíamos hacer por acá? ¿Es el mismo lugar al que tengo que ir? Ok, por acá derecho, para arriba nomás. Para. Llegamos, Tuki. Norte de Dremuchig. Está todo en ruso. A ver, chicos. Acá. Hay caballos. A ver. Ah, ahí quedó la nave. Ok. ¿Se puede dar a caballo en este? Me acuerdo que en el 5 sí se podía. A ver. Encima tiene montura ese caballo. Looks like death wasn't ready for you yet. ¡No! ¡Está acá! Boss. That arm still hurt? Ay, la tenés que matar. What are you doing here? Vamos a ir. Siempre le saca me desarrolla, ¿eh? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss. I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. Nah, qué falopa las balas así girando. Me rompía la nave, jefe. Ay, una desquiciada, una desquiciada. That should stir things up a bit. You'd better hurry. The border is 60 miles south of here. You ought to be able to run that far. ¿Vivieron atrás? Why'd you defect? I didn't. I'm loyal to the end, to my purpose. What about you, Jack? Al final, ¿vieron? Soy leal What's al it going final. to be? Loyalty to your country or loyalty to me? Your country or your old mentor? The mission or your beliefs? Your duty to your unit or your personal feelings? ¿Cómo era la pregunta de vuelta? Muy You difícil. don't know the truth yet. But sooner or later you'll have to choose. I don't expect you to forgive me. But you can't defeat me either. Es You un know total me too brain well. fuck. Sí, mal. Además de que ella te enseña al principio del juego que vos tenés que hacer la misión. Just look at that bandana. If you can't put the past behind you, you won't survive long.
Igual te enseña, ¿no? Que a nivel de... If we meet again, I'll kill you. Oh. Ay, Now, go home. no, pa. Creo que voy a jugar dentro de media hora, no se preocupen, chicos. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Oh, de vuelta lo mismo. Don't let them see you. Sí, bueno. Bueno, ya saben cómo termina esto, ¿no? Alertando a toda Rusia, más o menos. ¡Por la madre de Rusia! Ya casi empiezo ese chat. Nobody here. Ok. Yo casi la cago. De entrada. No. I think I saw something. Amigo. What's wrong? HQ. This is HQ. Patrol here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. ¿Pero qué hice? Use extra caution. Ah, debe ser por el coso, ¿no? Por la nave. Para. Espera que pase un poquito. Me ando por la derecha. ¿Cuál es el mapa? Porque no lo abrí todavía y me parece que es acá a la derecha. Sí, esa de la derecha. No, pero ¿qué pasa? Pero vuelen más, amigo. Dios.
Ahora sí. ¿Pero cómo pasó acá? Este me va a ver, boludo. Ah, no. Arre. Vamos por acá, vamos por acá. Ok. ¡Ew! Pero no se camina. Ahí está. Se estaba trabando. Acá. Bueno, estamos de vuelta a donde habíamos ido la otra vez. O sea, debería ser derecho, me parece. Ok, voy a ver el mapa. Acá y a la izquierda, creo, ¿no? Bien. Vamos. Ahí va. Llegamos. No alerté a nadie. Por suerte, ¿eh? Vamos bien, vamos bien. No la quiero quemar. ¿Vamos a hacer de vuelta esta? Sí, se puede hacer de vuelta, ¿eh? Pero no tengo arma, creo, ¿no? ¡Ay, me desarmó esta vez! ¡Es verdad! Cierto que me desarmó. No sé qué es. Literal, yo tampoco me desconozco. Canal atoradora, duerme temporalmente. ¿Cómo se supone? O sea, yo acá, chat, pregunta de serio. Voy caminando así hasta atrás de él, pero lo alerto, siempre lo alerté. Creo cuando fui así agazapado, así en prone en el piso, ¿no? Eso es lo que quiero hacer, tipo una llave. O sea, no sé cómo, si puedo caminar tipo en posición de agachado. ¡Pero pégale! Papá, Dios. ¿Se cayó? Sí. Ah, me puedo quedar acá, creo, ¿no? Ah, pero me ven, boludo. Buah, amigo. Ahí está. Buah. Ok, esto no. ¿Cómo lo tengo esto acá? ¿Con el cuchillo? Ahí está. ¿No lo puedo tirar a la verga? ¡Tenía un ítem! ¿Cómo atravesó el agua? Ahí va. Acercate caminando despacito. No, te escuchan, creo que, o sea, agachado no puedo ir porque apenas me pongo agachado así. Va tipo... se tira al piso. Si me pongo parado va así. Ah, pero puedo ir así a esta velocidad, ¿no? Tipo... no corriendo, pero en modo así lento, ¿no? Slow. Es como que igual no encuentro... Ah, ahí está, eso. Eso sería lo ideal, ¿no? Tipo para acercarme. Okay. Voy a recuperar estamina. Disgusting. No, así va.
Por acá no había nada, ¿no? Quiero chequear. No. ¡Oh! ¡Oh! Ítems. Podría haberme agarrado a la pared, ¿no, chat? Sí. Triángulo, tuki. Acá humo. Uniforme de gotas de agua. A ver. Ah, mirá. Efectivo cuando está lloviendo. Bueno, tigres suma más acá, me parece, ¿eh? Cara. Sí, bosque o cara, mira lo mismo acá. Va o un negro. ¿Qué no pasa acá? Apreté la que sin ganar. Vamos a vuelta, vamos a vuelta. No, desde acá. No. Bueno, igual vamos a intentar hacer esto. Espera que pase. Hay un sapo. En este juego hay sapos mejor. No, tengo un sapo, chat, acá atrás. Ay, lo maté. Menos mal. Yo que soy sapofóbico. No sé cómo se dice. ¿Por qué corre? ¡Pero no le pegó! ¿Cómo apesto con esto? ¿No? Vamos, vamos. Más llamar a mi país. Tocas. Miren, se cayó. Opa, y este. Gol. Creo que lo maté. ¿Qué tenía? Ración. Ah, bien. Messi. Podría buscar las cosas acá y terminé apretando la X sin querer. Yo soy un pedazo. ¿Cómo? Ahí está. Eso. ¿Por qué? Ah, subí. Amigo, subí. Está apretando la Y. Va al triángulo. ¿No sube? Tengo que subir solamente al final. Opa, no sabía eso. Ahí va. Ay, Dios. Uy, esto cuesta, ¿eh? Triángulo. Bien. Bien, me tomó. ¿Escucha alguien? ¿Puede ser? ¿Qué es eso allá? ¿Lo ven? ¿Hay un sapo? ¿Es como un lorito? Espera. Voy a mirarlo con los binoculares. Los prismáticos. No, es un sapo mirándome. ¡Eh! Monca ese. Ah, no. ¿Tipo un easter egg será eso? ¿O sí, no? Ah, con la patada funciona mejor. Era un Pepe. Pero ¿cómo se alcanza? Me parece que tengo que pegar un disparo o algo así. No te lo agarro. Está lleno de Dexter este juego, no me extrañaría. Mal.
Estoy looteando for the win. Volvemos a la misma parte que me costaba, así que... Y de noche igual no lo veo tan complicado, ¿eh? El tema es que no tengo armas. El tema de no tener armas acá es como que... Una cosa que tiene muy loca este juego es que... Si vos vas a una parte oscura full de noche... La vista se va acostumbrando. Pero se va acostumbrando a onda, pasado 15 minutos... Empezás a ver en la oscuridad. Y es una locura ese detalle. O también cuando salís y está full... Estás acostumbrado a la oscuridad y salís al flare o a la luz del sol. Como que te... Está eso, como que te metieron una flash en la cara. Buen detalle. Ok. Justo había un... A ver acá. Acá está tranquila parece, ¿no? A ver, se va a poner. Ok. ¿Habrá algo por acá? No se puede abrir ni nada con acción. Por ahí maybe que no tenga arma, ¿no? No. Ah, acá abajo está para escaparse. Mira, para pasar por abajo. Ay, qué loco. El tema es cómo entras. Ok. Pa. ¿Me cargó cinemática entrando y saliendo? ¿Cómo? Ah, sí. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Dale, Who are the Patriots? Answer me. We're trapped. Get down! Más me pega ahí, volando disparos. La waifu. Ojo. There is your answer. La waifu, efectivamente. Ah, la música. Y esta encima que está en bikini ahí. Holy shit. The name's Eva. Con R1 le mirá la literal. What the fuck. No, man. La cara. Ay, Dios. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam?
Colonel Volgin is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. Mauser. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. Tenemos un arma, nice. Un silenciador y todo. 45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Sí. Mira dónde se la sacó, la encontró en el piso. Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area, and you'll reach a cave. Move through the cave, and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse, and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? Sí, es lo que estoy pensando. ¿Qué está haciendo? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition. It's a jungle out there. Opa. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information, nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. Opa. La cara, la cara. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down.
What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Oh. Gonna get that? A ver. ¿Quién llamó? She's right, Snake. You should get some sleep. What? Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Te escuchaba todo. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. La doctora me cagaba a pedo. Sí, ¿querés guardar? Y sí. Vamos a guardar. Voy a poner nueva partida. Así tengo distintos saves y distintas partes. Ah, Dios. Menos mal que igual lo puedo pasar perdiendo un poco la alerta, ¿no? Ahí va. Así dormís, capo. Tenés una cama. La chaval tiene que estar con el arma ahí todo preocupado. ¿Esta qué está haciendo? A ver. Ah, comunicador. No se escuchó ni mensaje de nada, ¿eh? ¡Apa! No, es un montón esto. What the f... Bueno, bien. What's the matter? We're surrounded. I Ningún see boludo Snake. 4 of them. Ningún boludo Snake. We've got company. It's the Ocelot unit. El chaval está encantado con las tetas de esta mina. Literal. Don't forget your gear. Here, give me a hand. Es como que dice... Kojima dice fanservice. Ya está, listo. Ah, van a escapar por la partecita de abajo que yo ya vi que ya sabemos que se puede hacer usar. Perfecto, buenísimo. We can use this to get to the basement. Ocelot. Okay. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Don't go dying on me now. Más Chu le dio un besito. Y hasta le miró la teta, el culo y todo. Y ahora viste como que se exalta por un besito, ¿no? Claro. Ok. A ver. Me metieron el piso. Debería volver, ¿no? A ver si abren la puerta esta. Quiero ver eso. No. Where'd he go? What's wrong? Where could he be? What's wrong? Found him! Están pegando ahora. Fuck. En la cabeza, bien. Wow. ¿Cómo salimos acá, boludo? Wow, me están tirando todas las flash que existen en la galaxia. Ahí está, bien, Head. Opa. ¿Está? Bien. 6.
Tengo que matar a todos, me parece, ¿no? Ya. Ahí está. Ahí está. Uy, no puedo bajar a esto. Uy, estoy re low de vida. Creo que tengo que hacer lo de la cura, ¿no? Sí. Sufre quemaduras muy graves. No se ha colocado ninguna venda. Quemadura. ¿Cómo era? Operación, venda. ¿Strange era? No. No, me equivoqué, ¿no? Desinfectante. ¡No! Venda, desinfectado. Ok. Y venda. Ah, después sutura. ¡No! Ah, Strange me faltaba. ¿Y acá? ¿No? ¿What? ¿Qué hice mal? Ungüento. Hay que aplicarle ungüento. Ah, ok, va. Eficaz para curar. Ah, por la quemadura. Por eso va. Por eso va. Oh, perfecto. A ver si puedo bajar a estos. No, Dios, voy a morir. Queda uno. Claro, no, con la cura que tengo. No tendría que haber hecho nada igual, ¿eh? Rosudis rusas, igual estoy a full. Voy a tener que cargar el save, me parece. Entró. No le erré. F. Me apuntó, me giró el personaje para otro lado. Voy a cargar desde ahí. Para. Snake is teto. ¿No puedo bajar por acá por donde se fue la flaca esta? Es básicamente zafar, me parece, ¿no? Para Suger Islands. Ok, voy a esperar que entren. Voy a tirar el flash de la galaxia ahora. Let's go take a look. Ok, 1, 2. I see him. No, quería pelear. No, Dios, me sentó. F. No, espera, quiero entrar. Dios. Bien, uno. Ah, este no le pegué head. ¿Head? ¡No! Este reloj de vida. ¿Qué tal, morí? ¿Me tiró una granada el loco este? Ay, no, morí. No, le quería pegar un melee. Ay, morí. ¿Cómo es esto? Tipo, tengo que salir y... Ah, ya sé qué puedo hacer. Voy a intentar salir y agarrarme por la puerta. Dale, por favor. No se pone. Ahí está. ¿Será esto, no? No. No. Ah, F. Para. ¿Qué pasa? Me debería cambiar la ropa de camuflaje porque tengo otro camuflaje que nada que ver. El de bosque y el de acá, uniforme. A ver qué podemos poner acá. Este, el de tigre, ¿no? Sí, ese es el único que me parece que funciona. Vamos por acá. Ay, no, acá hay uno a la derecha, creo. Sí, creo que los perdemos. No, ¿por qué no es? A ver si con esto zafamos. Creo que sí.
Hubiera salido mejor de lo que planifiqué, ¿eh? Punto 99, esto no sube. Quiero ver el mapa. Sí, está bloqueado abajo. Están full alerta estos, no baja esa evasión. Están ahí todavía. ¿Cuál tengo silenciador? A ver, creo que este lo voy a dormir. Si puedo apuntarle bien. Debería tener full. Complicado que se mueva. Bien. Where'd he go? Huh? ¿Qué? ¿Tan rebug? ¿O flasheo, chat? Where did he go? Where did that come from? Vamos a aprovechar. ¡Ay, no! El pixel. ¡Quédate quieto! ¡Ay, está! Bueno, me quedan 3. Tengo que matar a todos, ¿no? ¿Una forma de recargar chat? Todavía no. Esto. Este tiene algo. Este tiene algo. Ojalá que este también. Todos tienen algo, vean. Sutura. Ahora vamos a buscar los que quedan porque son poquitos, ¿no? Allá está el otro. Creo que tengo visiones. ¿Me pego? Dice de acá. Uy, qué difícil que es apuntar por esto. ¡Ah! Bueno. Vamos por acá abajo. Y creo que me falta 2 por acá. Creo. ¿Cómo? Pero... ¿Quién llame la atención, che? Dios. Ahí está. Ahí está. Lo bajé, ¿no? Voy a quitarlo nada más. Bueno, me queda uno solo. Y ya está. Vamos a matar al próximo. Está arriba, ¿no? El que falta está arriba, me parece, ¿no? Flashé. ¿Dónde me vio? ¿Pero dónde me ve? Para mí está de este lado.
Ah, mira, acá tengo cosas. Detector de minas. Hace ruido al detectar claymores en el suelo. Equípate con él para utilizarlo. Al usarlo gasta pilas. Okay. ¿Dónde me vio el loco este? No me está afuera. ¿Eh? ¿Está arriba de todo? ¿Cómo? Él me ve, pero yo a él no. Está bug esto. No lo veo. ¡Ah! ¡Está arriba! ¡Lol! ¿Qué hace allá arriba el loco este? Hijo de su madre. Mirá, ¿lo vieron? No. Era un sniper, con razón. ¡Ay, sí! No sabía dónde estaba. ¿Ocelot? Sí. Ojo. I've been waiting for this moment. No. La waifu no. That's it. That's the stance. I don't think so. What? Le está tocando la tita. Female spy? What the fuck? Muy creepy. This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. Ahora tengo un No revuelo. accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. Estás detrás de explosivos. You don't have what it takes to kill me. We'll see. No, se le traba el arma siempre. La patada que le metió en la jeta, mano. Nah, alta waifu, chofer. ¿Qué? Nah. Six shots. That thing only carries 6 shots. The Makarov carries 8. You have to get a feel for how many you have left. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! This isn't over yet. Y la marca del zapato en la cara, ¿vieron? Don't. Esos detalles, boludo. He's still young. You'll regret stopping me. Damn it! I've got to get back before he does. Ah, no, la desquiciada. Cine, cine.
Alguien me tiene que abrir el portón y fue al final la moto. Ah, bueno, vamos para arriba. Voy a fijar si hay algo más por acá. Me parece que esto de acá arriba, por ahí había algo. Y allá al otro lado hay un ítem que no puedo agarrar. Sí, acá está. AK-47. Bien. Ay, tengo una AK, chat. No puede ser. Soy un desastre igual, con la AK. Tuki. Y acá había un ítem. Esto. Que me parece debe ser saltando desde arriba, ¿no? Eso. Desde la escalera. Me da la sensación que sí. Debería de ser así, creo yo. Salté re mal. ¡No! Salté re mal por 2. No, posta, no se puede subir acá. Acá hacerlo despacito. ¿Qué pasa? Era así, chat. O la gente que sabe que jugó. Otra carga. Hay el tema con la acción de agarrarse de esto que es como que no se agarra automático como los juegos actuales, tipo tenés que apretar la Y, ¿no? Como que está raro. Necesito hacer tipo. Ah, no se puede saltar. Pero ¿por qué no puedo subir acá? A ver si con acción se sube. No. No. Sí, se sube con acción, mirá vos. No podía hacerlo. O sea, para adelante y tocas triángulo. Es raro igual, pero... Ahí va. Esto. Oh, de paso otra cosa más. Caja A. ¿Qué es caja A? A ver qué tal. Banana de humo. Bien. Yo le tengo que dar la comida al perro y tengo que cenar. Yo todavía no sé qué voy a cenar. Me parece que voy a cenar una pizza tranqui. Voy a hacer de acá. Podría pegar una salvada, ¿no? Sí. Vamos a pegar una salvada. Espera. Guardar acá. Ya lo hago. Saving the game, Snake? Guardar. ¿Dónde está? Bueno, bien. 3:18. 3:39. ¿Llevamos 4 horas de juego? Snake, have you heard of It Came from Outer Space? Yeah, you told me already. So this astronomer sees a meteor, but it's really an alien spaceship, right? And the aliens start replacing the townspeople with clones and forcing them to help repair the ship. The 3D effects were quite realistic. I've got all the real I can handle here in the jungle. No, you don't get it. Precisely because it's realistic, with the images jumping out of the screen at you. It makes for a nice escape from reality. I have to admit it made my eyes tired, but it was really intense. Unfortunately, they don't make very many of those movies anymore. When did it come out? I was still in college, so probably about 10 years ago. Guess I'm out of luck then. You know, they're coming out with household versions of video cassette recorders. One day you'll be able to see old movies anytime you want. It'll be like having a movie theater in your own home. Really? It's like if you had a record with movie film etched onto it instead of music. It'll work the same way. You're kidding. No, really. And someday they might make movies where you control the characters yourself. Sounds like magic. It'll happen. Está hablando de Make sure videojuegos. you stay alive to see Nah, muy buenas secuencias. Este juego tiene todo, boludo. Hay cosas, viste, así que te hacen leer el futuro. Porque el juego está situado en 1964. Y es como que todas las cosas que comenta son re futuristas o cosas nuevas. Porque ellos tienen acceso a tecnología. Y es muy loco, boludo, verlo así. Ok, Kriornik Prud. Ahí está. Con los rusos. A ver qué pasa acá. Le da secuencia o lugar para combate, ¿no? ¿Qué dice el chat? Opa. ¿Qué es esto que pasó acá? ¿Tenemos un caimán? Oh, no, error. Bueno, le pegó un tiro, ¿no? Fue que lo... Espera. Me AK 47. Mochila. ¿Dónde está? Yo tenía. Ahí está. Me parecía. Calorie Mates. Ok. No, eso no.
Va, Tuki. ¿Está muerto o no? Ah, está vivo. Acá. Ah, acá hay ítems por abajo. What the fuck? ¿Lo ven? Ok, acá tenemos otro. El más desquiciado. Ahí está. Amigo, qué locura este juego, ¿no? Para la época y eso. ¿Podemos bajar más o no? ¿Hay un pescado muerto? No, me muero. Ahí está. Tenía poca estamina. Bueno, que tengo que comer algo. Por acá. Una rana. Disgusting. Esto era feo, ¿no? Creo que la pitón me gustaba, puede ser. Tasty. Eso sí he recuperado, ¿viste? Sí le gustaba. ¿Cómo voy más abajo? Ah, spameas la X. Ok. Eso. Un caimán al lado, chat. ¡La concha de tu madre! ¡No! Ahí está. Me cagué todo. ¿Me vas a acordar? No sé si jugaron al Far Cry. Cualquier Far Cry en realidad. Creo que el Far Cry 3 era. Estaba yo re de pana haciendo una misión, una side quest, ¿viste? Onda, que era destruir un lugar. Onda, estaba jugando ya modo Just Cause. Explotando todo. Y de golpe, creo que me estaba persiguiendo unos militares. Y digo, bueno, para tratar de evitarlos, porque me quedé sin balas, me voy a tirar al agua. Me estaba siguiendo un león en un punto. Me estaba siguiendo militar, es un león. Me tiro al agua y creo que pasó un tiburón y me morfó la pata, una cosa así. O sea, era como, dale, más basta. No puede ser que tenga tanta mala suerte. Así, literal. Eso fue el momento Just Cause. Fue como que, flaco. No sé, faltaba que me quiera chocar un auto. Uy, boludo, esto me van a comer. Esto no me quiere nadie. Me pegó en el tiro, amigo. Tiene que estar a la altura. Mira la cantidad de ítems que te tiran esto. No, igual es comida. Hay otro. Ok. Más arriba. LOL. Ahí va. Bueno, amigo, salí. Tengo comida llena. Yo creo que voy a comer así, me guardo la comida esa. Raciones rusas. Sí. Snack. Bueno, vamos. Creo que respawnean a cada rato, Venga, voy a ver el mapa. Tengo que ir para allá. Acá a la derecha hay un camino que no vi. Aquí a la izquierda también me parece. Ok, vamos a ver el camino de la derecha. ¿No se puede pasar? Para abajo. Pero... No, me trabé. Acá va. Eso. Otro lado, tuki derecho. ¡Hay ítems acá abajo! Okay. Se me escapó. Ok, llamada. Snake, are you there? Eva, Did you miss me?
Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Volgin? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traitors have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I'd found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? Claro. It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. Me pasó su teléfono. Yeah. Ojo. Ojo. ¿Qué les iba a decir? Che, está bonito esto. ¿Saben qué es tipo el Snake novato? O el primerizo que tipo le hacen tantas maldades, tantas mentiras, tantas traiciones que es como que el chabón va aprendiendo, ¿no? Y tipo va leyendo las cosas después. Voy a colgarme acá por si hay algo, ¿no? Como que se puede subir, veo. Ok. No sé si tendrá que ver con esto. No se puede ir para allá, ¿no? Parece que no. No. Ok. ¿Puedes subir, Pau? ¿Cómo? No puedes subir. Vale. Ok. Basta. ¿Voy a dar toda la vuelta ahora por esta película que me mandé? No, sí. No puedo subir con la Y. Bien con el triángulo. Para mí eso se tiene que usar como tirolesa, ¿o no? Creo que sí. Vamos por allá. O tengo que nadar toda la vuelta. Se me están por apagar los servidores. Se apagaron. Un segundo. Ok. Está por acá abajo, ¿no? Chat. Sí. O por aquí. Esto es invierte los controles cuando bajas en el agua. Eso es lo que me está medio matando también. Un montón de cosas que... Va, Tuki. Ok, no, el camuflaje este... Capa. A ver, ¿cuál me da más? No, el de cara está bien. ¿Cómo está? Buah. Ah, porque está lloviendo. True that. Que ahora tengo este traje. Let's go. Ahí sí vamos derecho. Debería comer algo. Tuki. Esto no le gusta. Ya fue. No he jugado nunca. Este no. O sea, sí ve. O sea, sé toda la historia entera. Porque yo lo miraba a mi hermano jugarlo. Mientras yo hacía la tarea. O sea, nosotros con mi hermano hacíamos eso. Al principio el stream medio lo expliqué. Pero básicamente eso. O sea, como no había tanto tiempo para jugar tantos juegos de Play, era como que, bueno, yo me paso el Shadow of the Colossus, vos te pasas este. Él normalmente se pasaba todos los God of War. Entonces yo miraba. ¡Oh! ¡Oh! ¿What? ¡Ah, la trampa! Bueno, no sabía eso. Ahora sabemos. Entonces pasaba eso básicamente con él.
Como que... ¿Cómo se llama esto? Como que sí, tipo... Tish. Amiguito. Ah, bueno, te tengo que apuntar posto entonces. Ah, no tiene una K-47. Ah, espera, que me volvió el save en el cual no tenía puesta ni siquiera. Oh my god. Oh my god. ¿En la mochila estaba? Creo que sí. Tuki. Oh, amigo. Se levantó, se levantó. Acá. Muere, maldito animal. Ahí está. Balas de AK-47. Ahora vamos. Aquí tenemos comida. Gabriel. Va a pasar derecho de una. Ahora que sé dónde está el lugar, voy a pasar derecho de una. Espera. Que se me gira la cam cuando... Ahí está. Me meto abajo de la boca. Tuvo un caimán arriba, tuvo un pez a la derecha. Tuvo un caimán a la derecha de vuelta. Pará, no es por acá. No se me estaba por acá balastando encima. What? O sea, yo terminé el Phantom Pain y el otro. ¿Cómo se llama? El lodo del 5, el Ground Zero. Es para igual, el Ground Zero básicamente un demonio. De los últimos, pero este no. Tenemos una trampa acá, ¿no? ¿No era detector? ¿No era que tenía un detector de minas? ¿Qué voy a sacar acá? Ese es el detector. Let me check. Para detector de movimiento es 1. Pastilla de muerte pasa. ¿Cuándo lo voy a usar eso? Rana arbórica. Ah, es una ración. Uy, la tengo equipada. Let me check. Voy a apretar todo, no sé esto. Ah. It was kinda obvious. Pero ahora tengo que tener cuidado con las... Ah, no había minas acá. A esta parte no vine, ¿eh? Fui por el otro lado. Oh, let's see. Oh, ok. Esto está electrificado. Ya acabo de ver las chispitas. Quiero buscar eso. Tenía un sensor... Ah, ¿cuál era? Este, el detector de minas. No lo había equipado. Por si las dudas. A ver cómo se usa. ¡Oh! Hay unos dogos, pero no sé dónde. ¿Cómo se usa el sensor de miras? ¿Tipo es automático? A ver, let's see. No creo que sea así, sino es muy boludo. Es muy boludo. Ahora, igual este está todo lleno de púas. ¿Tengo algo para cortar? ¿Con el cuchillo le puedo dar? Ah, ¿te imaginas que con el cuchillo le sacaba? Allá hay un guardia al otro lado, ¿no? Ah, por acá abajo, lol. Uy, tengo hambre. La panza, ¿viste lo que suena? Vamos a comer esta ranita nomás. Ah, no le gustaba, ¿verdad? Disgusting. Esta seta de acá también era fea. Vamos a hacerle la pita. Me encanta que aparece toda la secuencia del video todo.
¿Qué sabor tendrá una serpiente? Bueno, nunca comería una que no esté cruda, ¿no? Pero me imagino la clásica que es tipo, todo sabe a pollo. ¿No te comes un sapo cocido? Cocido, ¿no? Obviamente. ¿Así funciona el detector de minas? Ok, me parece que está por la derecha, ¿no, chat? Acá aparece safe. ¡Ah, no! ¡Hay una Claymore adelante! Arre. Soqueo acá. Ah, está lleno de Claymore, boludo. Me acabo de ver recién. A ver. Sí. Espera. Al árbol no me puedo subir. Menos mal que me puse justo esto. Estoy aquí. ¿Me explotaron todas? This is HQ. Control here. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Acknowledged. Sending reinforcements. Use extra caution. Con permiso. Ay Dios, apuntar con el stick izquierdo es lo más anti-apuntar que existe en la galaxia. Voy a fijar a ver si... No creo que haya... No se puede cambiar nada de los controles, creo. No tengo nada, God juego, pero me falta eso, tipo. Oh, ¿tengo uno al lado? Me escuché cada más fuerte, ¿no? Ah, y acá hay uno, pero literal. Igual no veo las luces rojas tipo Call of Duty, ¿no? No creo que tenga la Claymore, tipo te muestre. Voy a bajarle atrás. Perdón, Dogo. ¡Mira el perro! ¡Mira el perro! ¡Ay, me da mucha pena! Bueno, para acá parecía que se podía pasar, ¿no? Ay, no, viene otro. Creo que acá hay otro. Ah, ¿por acá puedo subir? ¿No? Estaba al lado de una Claymore. Estaba al lado de una Claymore, literal. Ay, no te vayas. Ay, ya ahora le lleva la atención. ¡No! ¡Póstame que sin bala! Bueno, F. Estoy aquí. ¡Ay! Me equivoqué. Bien, de otro lado. ¡Au! Oh. Bueno, ahora tengo un poquito de balas de esta cosa. Pero...
la panza. Uy, se caga de hambre, pobre Snake, a cada rato. Ah, igual lo comí, claro, había comido la anterior vez que había muerto. Me olvidé por completo. Por completo. Otra. No, tengo que poner algo más. A ver. Not too bad. Estaba buena la traducción. Este me va a rever. Ah, vamos a disparar, ya fue. Ya fue. Hola, papu. Bueno, te pega un retiraco. Si se vivo. This is HQ. Patrol here. Unable to locate the problem. Understood. Resume your patrol. Listo. Bueno. Esto me chupa, ¿no? Estimo. Ah, no me fijé más si veo alguno de esos sapitos fuera del mapa. A ver. ¿Eh? ¿Qué me mataría acá supuestamente? What the? Acá hay uno. Acá hay dos. Tengo algo para dispararle, para pegarle, que le pueda hinchar un poco las guindas. Voy a fijar. Sí, ya fue. Ya fue todo. Ya fue todo. Ya fueron. Arre. Arre. Pensé que lo había agarrado. No, estaba del otro lado. Granada de fósforo, de humo. 15 de 20. Tengo 15 esta granada, no la estoy usando. Esto va a ser muy cabeza, chicos. Arre. ¡Ah! ¡Que me quiero parar! Eso. Menos mal. Casi me la cago. Está electrificado. Casi me la cago, literal. A ver, amigos. ¿Qué tiene? Granada. ¿Este qué tiene? Granada de humo. Sí. Acá a la izquierda, ¿qué tenemos? A ver. Ok. Tenemos una... Acá a la derecha también tengo lo mismo. Igual necesita baterías. ¿Cómo es el tema de la batería? Che, ¿me la dan después? ¿La consigo después? ¿Recargo después? ¿Tiene idea? Ay, ¿me puede ayudar con eso? Sonar activo. Just in case. Ah, no. Creo que lo saqué. A ver. Colgué. Ok, solamente hay uno a la derecha. No, sigamos. Pase de bolsalla past. The past. Ah, yo tenía el sniper, creo. No lo usé nunca, ¿no? Ah, no, en esta parte no la conseguí. La había conseguido. F.
Por eso las dos. Igual se le está acabando la batería. De vuelta se caga de hambre. Estaba malísima. Y dice delicious. Me recuperó toda la vida. Creo que estaba re bien. Oh, sí, ratitas. Ya. Hola. Uy, no necesitaba balas de estas. Ah, está lleno. Ah, me puedo meter por acá, maybe. ¿Quién es ese? No sé, está bueno. Ay, amiguito. Dejá que te lo quito. Para. Venía bien, hasta que un boludo me vio. Eso. Oh, LOL. Igual acá me puedo quedar. ¿Qué? Ah, se fueron los chabones. Bueno, Messi. Por ratita me dan cosas, pero tengo que comer. Ven para acá. Eso. Se le pega acá la pata, tipo. What's wrong? Yo creo que sí funciona. Sí, Messi. It works. Oh, ¿qué tiene que hacer? No. Pero, subí. ¡Ay, amigo! No. Ven. What? ¡Ah! Cover. Bueno. Bien sigiloso. Re sigiloso. Creo que murieron todos, ¿no? Me queda poquita vida. Oh, no. ¿Hay alguien ahí? No sé. Este es el último que queda vida. Ah, no, hay otro atrás. ¡No! ¡No! La cagué. Toma. 1, 2, 3, 4. No. Ay, le erré todo. Le erré todo por 10. En el piso. Es mi momento. Bien, está. Creo que voy a comer algo. O usar cura, ¿no? Debería. Me recagaron a tiros. No ataca a las injuras mientras te ataquen, tu energía disminuye. Oh, esto es una paja. Petna y desinfectar.
Venda, desinfectar. ¿Dónde está esto? Desinfectar, Tuki. ¿Pero estoy bien acá? ¡Ah! Las tengo que quemar. No. Es verdad que las tengo que quemar. Me había olvidado. Ah, acá tengo otra sanguijuela abajo. Ah, ok. Sufre de una herida de un disparo. Venda y desinfectar. Ahora sí. Venda. ¿Dónde está el desinfectante? Ahí está. ¿Y después qué era? ¿Tablilla? ¿O suturar? Suturar. ¡No! Sagrado. ¿Qué era chat? ¿Se acuerdan? Ah, Stringer, ahí está. Bronze Trophy. Cirujano. What the fuck. Herida de un disparo. No se ha colocado una venda. Todavía no. Ok. Venda y desinfectar. Por acá abajo. Y... Ah. No. Ahí va. Ok. Desinfectar. Venda. Suturar. No. ¿Por qué me equivoco siempre? Ahora sí. Para acá. En medicina. Ah, podría haber ventilado algo así, ¿no? Y comemos. ¿Qué comemos? Ya fue. What can I say? Bueno, no queda nadie, me parece. Ah, no, acá hay uno. Opa, se me fue la verga. ¿Esto es un easter egg o algo así? Igual creo que se le puede... Ah. HQ. This is HQ. Patrol here. We've lost sight of the intruder, going into high alert. Acknowledged. The enemy is still nearby. No podría igual. Oh, acá abajo hay algo. Oh, Dios. Pero. Ahí está. Otra acá. Cazarratones. Está lleno esto. ¿Qué supone que debería ser acá? Ay, no me acuerdo ni por dónde viene. Hay un loquito más dando vueltas, creo. Me choreo la... helicóptero. ¡Oh! Ahí está. No. ¡Wow! Amigo, morí alguna vez. Te recagué tiro para mí. Opa, ¿qué onda tu tipo? Invencible. Va. ¿Tiene bala que necesito? Sí, va. Yo siempre las zonas así vuelvo, está bien. Tipo, no va a haber nadie después. Esos reaparecen. Yo creo que reaparecen, ¿no? Ok, ah, esta parte no. Ah, se lo puedo detonar a esto. Estos son supplies de comida, ¿no? O es... Pero creo que igual no tengo explosivos. Me voy a fijar. No. Creo que esa granada no sirve, ¿no?
Porque otro detalle que tenías, tipo, si destruías los supplies de los chabones, después o se quedaban sin balas o con poca vida. No sé si con poca vida, tipo con hambre, ¿no? Hay uno que quedó acá adentro, pero no sé dónde está. Ese está F. A ver acá. Quiero ver este cuartito. Si puedo romper todo así, tipo con... Por lo menos con el cuchillo se puede hacer. No se puede. Antídoto. A ver, y si lo cago a tiro tipo con la K. No. La sé que hacía algo, pero... Maybe es con explosivos. Por acá. ¿Dónde vamos ahora? Volví. Ah, no, estamos bien. ¿Se ve en secuencia? La cara, ¿no? Ocelot. Joven. Ah, you're here at last. Looks like the boss's info was right. Show off. Twice now you've made me taste bitter defeat. I hate to disappoint the Cobras, but you're mine now. All of you, leave us. Leave us. You and me. No one to get in our way. Ocelots are proud creatures. They prefer to hunt alone. Hay un chavo que hacía cosplay de Ocelot y hacía toda esa secuencia, tipo... Sabía cómo hacer eso mismo igual. No, está desquiciado. Es una banda. Robocop un poroto. This time I've got 12 shots. ¿En vez de 6? Recuerdo que no sé cómo carajo. From that range, huh? Oh. Ay, amigo. You won't get away from me. Sí, pararlo de atrás también. I've never felt a tension like this before. Es muy So bueno. different from simply changing a clip. This reload time is exhilarating.
out and face it. Creo que se calle. Uy, casi me le pegó head. No. Excellent. You're all talk. ¿Cómo? ¿Qué pusieron? ¿Cómo me lo saco a eso? Ah, creo que debe ser con la operación, ¿no? Acá, con la cura. No. Recuerda, inyecta de suero. Ok. ¿Dónde tengo? No, ¿cómo? ¿No tengo suero? ¿Qué carajos? Ah, acá tengo. Ay, Dios. ¿Qué decía? Ahora sí. Oh, menos mal. Pasa por este lado, ¿no? I've never felt a tension like this before. That's so different from simply changing a clip. ¿Voy por acá? ¡Ay, Dios! No puedo subir, ¿verdad? No. Oh. ¡No tengo balas! I see you. Ay, tengo balas, lol. Amazing. I never knew reloading could be so thrilling in the middle of Ah, tengo unas legs para tirar. Voy a tirar granada normal. ¿Me dio 10? ¿Puede ser que le di 10? ¡No! Me cuenta lo mismo, boludo. Not bad, eh? This reload time is exhilarating. Ahí está. Come on. ¡No! ¿Cómo zafó? Ahí va. Hacemos el suero. Me recupero algo con la comida. That's tasty. That's tasty. Esto no lo tengo ahí, pocho. Oh my goodness. ¡No! ¡Rebotó re mal la granada! It's a revolution. Ahí está. ¿Le coloqué 2 nades? No puede ser. No, le coloqué uno sola. ¡Qué una granada! Not bad, eh? ¿Pasa? ¡Ah, sí! ¡No! ¡Es un guacho! Me sigue colocando veneno. Ahí va. Puta que no tengo ninguna sniper. Ah, tenía TNT. O lo agarré recién. No, yo soy boludo. Tenía TNT. Bueno, ya fue. A ver. Loading like this, it's a revolution. ¡Qué gente que tengo que pegarle, amigo! No, no me rompa las lindas ustedes atrás. No me pegué en uno de estos.
¿Le pego una de culo a este? Not bad. Estoy re low de vida. Igual se va recuperando. Qué boludo es. Ok. Ah, estoy bien, cierto. Voy a morir. See my technique? It was perfect. There you are. Excellent. Ah, y tengo más granada. Creo que la idea es full granada, ¿no? The joy of the revolver. No. That one taste. Ah, no. Estaba por tirarla. Bueno, F. Va, vuelta, va, vuelta. Vamos a buscar esto primero. Vamos a tirar las nets al toque, total. Ah, no las tengo colocadas. Un segundo. Ahí va. Tuki. Empezamos nomás. Ah, se la tira como el orto. Buah. Don't be in such a hurry. Let's shoot it out some more. Ah. LOL. No le pegué ni una. You won't get away from me. Not bad. Not bad, eh? I've never felt No. tension like this before. Ok, igual veo que es una sola bala por cada vez que hace la secuencia de animación, ¿no? O sea, yo sé que me di cuenta tarde, pero no veo que le impacte las otras dos balas, aunque yo quiera. Ah, hijo de puta. From that range, huh? You won't get away from me. Si no te de mierda. Ahí está. No, pega. Vamos. Shot. ¿No fue G de eso? ¿Cómo que no fue G de eso? Talk, huh? I've never felt a tension like this before. Ahí va. Ah, amigo. Ah, jodeme. Not bad, eh? Pa. Ay, casi. Bien. Pa. Arre. No. No. Ah, hablando de una cosa. El camuflaje, bien lo mío, ¿eh? O sea, debería estar con este. O el corteza de árbol. Qué boludo, ¿no? Pero no sé si impactaba, pero bueno.
Dale, pícale. Ahí está. Ah, quería saltar justo. Espera que la serpiente se levantó, ¿eh? No. What the f... ¿Por qué está haciendo esto? No quería hacer esto. Ok. De 3 balas esto, ¿eh? ¡Qué boludo que soy! Ahí está, le está molestando las... Eso tiene que hacer. Tiene que dispararle al... cosa, qué boludo. No, no me mates. Voy a dispararle al panal de abejas. Y yo ya gasté todas las balas del otro. Listo. No, para nada, sí. ¿Se levanta? Ah, ¿no le bajó? Ah, no tengo balas del otro, me quiero matar. No le queda poquito, ¿no? Se lo matamos. ¡Bien! ¡Let's go! Ay, cómo me costó lo del tema del panal de abeja. Que lo sabía de temprano. Damn it. He found us. Qué capo. Ocelot matando con los revólveres a las avispas. Y nosotros muriendo cual primer beso, ¿viste? ¿Por qué es el final de esa película de Macaulay Culkin? ¿Se acuerdan? ¿Cómo va a morir con las abejas, boludo? Fue trágico. ¿Quién se le ocurre escribir eso? You were lucky. We'll meet again. Ok. Desviación de la cueva de Chirola Piscalera, no sé. Ah, esto les iba a decir, chicos. Si vos dejas posta que el tiempo pasa acá adentro, como que la vista se acostumbra a la oscuridad. O sea, si pasan, ponele 20-30 minutos, creo que son 15 minutos en adelante, empezás a ver todo más claro. Creo que igual tampoco se va notando. Igual cuando estás más cerca se ve. Pero es re loco eso, ese detalle del juego, onda, si dejás posta que pasa el tiempo. Una locura. Quiero matar a esta. Bueno, estaría bueno que apuntarle. Ok. Ah, maté a las dos. Vale. Ni sabía que había dos.
Ok. Esperen que todavía se me tengo que acostumbrar. Voy a usar la cámara estándar. Ok, acá está bloqueado. Acá puedo pasar. Un poquito oscurito, ¿no? Me recuerda mucho a secuencia de Tomb Raider esto, Tomb Raider 3 eso. ¿Llego? Yo creo que sí. No, la estamina se me está acabando el aire. Llego de pedo. Ah. Ración, ok. ¿Cómo subimos acá? Parece que acá no se puede subir ni nada. No se puede agarrar de las paredes. No, vamos a volar. Más abajo. Creo que no recuperé la suficiente estamina, ¿eh? No, me quiero matar. No, no llego. Me empieza a quitar la vida, ¿no? Después de quitarme la estamina. Pregunta. Zafé. Zafé. Voy a comer. ¿Qué puedo comer? La pistola abajo del agua se la pongo. That's tasty. That's tasty. Ahora acá abajo. Oh. ¿Hay una acá? Ah, vale, de acá. ¿Cómo? ¡Hay sapos! ¡Ay! Les juro, chicos, que tengo fobia. Acá vinimos, me parece. Uy, la vista no se acostumbra, ¿eh? Hay que esperar. Voy por acá. Me pinta que es por acá. ¿Ustedes ven algo? Está todo oscuro, ¿no? No se ve una goma. Yo solamente veo una goma, creo que porque tengo el monitor con el brillo medio al palo. Creo que no se ve una goma en el stream. Es un quilombo esto. Opa. Ahí va la granada. Hay uno muerto, lol. Espera, no puedo cortar el... R7. Ah, no. Acá los guachos querían flexear lo que podían hacer. Nivel... espera que acá no se ve una goma. Uy, acá sí no veo nada. Hay un sapo. En su casa. Bien. Va, rana. Dale. Eso. Bien. De gigante, boludo. Una anaconda, literal. Creo que acá no vine. A ver. Creo que acá no vine. No la quiero cagar. Pasa que acá hay una caída de catarata. Está lleno de cangrejos. Mal. Una cantidad de ahí.
Ay, Dios. Voy a juntar todos, ¿eh? Ah, estoy lleno. Me queda comer algo. Cangrejos quenietas. Pretty tasty. Pretty tasty. Bueno, agarro solo. Vamos a ver si es este el camino. No sé si se puede. Creo que volví a hacer todo de vuelta. Voy a ver el mapa. Ah, podía haber un mapa, lol. Y estoy volviendo. Ok, hay una parte que no vi. Vamos a volver por el otro lado. Si podía abrir el mapa. No, acá está cerrado. Ok, acá, ahí ya fuimos, me acuerdo. Sí, esto me acuerdo. No se ve una goma. Acá me había farmado, creo que a los sapos. Acá. Va. Eso. Y ahora sí, voy a abrir el mapa para este lado, que acá tomé una decisión mala de irme para la izquierda y no era para la izquierda. Era para otro lado. Para la derecha. Sí, ok. ¿Bajaré acá a la derecha o no? Sí. A ver, ¿es acá? Voy a ver. Ah, verdad, esto lo conozco. Bien, vamos a la derecha. Ok, acá hay balas. Unas ratitas. Todo lleno. Repelente. Ah, no usé repelente. Debe ser para pelear contra las avispas, ¿no? A ver. Si salimos. No. ¿Habré vuelto? Quiero ver. Ok, acá se divide en dos. Voy a ver qué hay acá y después a la izquierda. Ok, acá hay ítems. M37, cañón de 12 balas. Pulsar cuadrado para sujetar con fuerza para disparar. Hace estallar al enemigo. Easy. Menos mal que fuimos por este lado. M37, a ver cuál es. Mochila. Ah, es la escopeta. LOL. Acá hay balitas por todos lados. Bañado de humo. De full. Creo que ya está la salida. No era un glitch. ¡Sí está la salida! ¡Vamos, papá! ¡Se llegó! Miren que se puede. No, mirá con qué tengo que pelear. No nada que ver. I caught you at last. We are the sons of the bomb. I am the pain. Me hace acordar a Naruto. I will guide you to a world of anguish beyond your imagination.
Let's get started in here. Oh my goodness. ¿En serio? ¿De vuelta a otra batalla? A la verga. No, espera. Me voy a poner repelente, ¿no? Al toque. Debería ser eso. N2. No. No, tiene que estar acá. ¿Dónde está el repelente? ¿Ah? ¿No estoy equipado? Maybe es eso. No. Prismático, píldora. Ahí está. Pero lo tengo puesto, dice, ¿no? Sí. Ah, ahora lo tengo puesto. No lo tenía puesto. ¿Qué le puedo tirar? Oh. Espera que no puedo hacer. ¡Ah! Bueno, me sirvió de banda eso, ¿no? Saqué un montón de vida cuando estaba en ese estado. Bueno. La Yo Pose que manda esta. Es la roca. Ok. Creo que Jhon, loco este, que tipo lanza... Me falta... A ver si puedo subirlo con él. No lo puedo subir con él, fuck. Oh, acá tengo balas. Ah, no sabe que estoy acá atrás, me parece, ¿no? Let's see if you can handle this. Ahí está. No te veo. Ok. Ok, no me pego ahí. Estoy low de vida, para acá, me estoy... Me tengo que poner cura. No sé qué me... Oh. Sufre una bala de abeja. Está consumiendo en el interior de tu cuerpo. Todavía no se ha desinfectado. No, espera. Desinfectarte aquí. Después, ¿qué pongo? ¿Un cuento? ¿Cómo carajo lo saco? Ay, lo saqué. No, no sé. No. Ahí está. Astringera. LOL.
escopeta de la Strat es tipo... hacerle esto a cada rato. No, la con, de vuelta la mismo. Mirá lo que me pega, boludo. Desinfectar. Ahí va. Strange. Después, ¿qué era? ¿Venda? No. ¿Sutura? No, ¿qué era? Era el cuchillo. Era el cuchillo para sacarlo. Ok, cuchillo. Y el otro. Sutura, ¿no? No me acuerdo. No. Verle para atrás, verle para atrás. Igual tengo que mover algo. Comida. Z. Ah, no me gustaba esto. Este sí. Ahora, ¿cómo sabrá el caimán, no? Abajo. Ya. Gran juego, grande, Gran juego, grande este. Allá. Oh. No, de vuelta lo mismo. Esperá, tengo granadas. No tengo granadas, ¿qué hago acá? What? Wow. Ahí está. No. Nada más que me tiré. ¿Fue reacción? ¿Fue culo eso? ¿Por qué no tengo la escopeta? Se lo mato, ¿no? Bien, va. Un solo tiro. Voy para abajo. Un solo tiro me queda. ¡Ay, Dios! Bajemos. ¿Está cagando tiro abajo del agua? No lo voy a agarrar un arma. Está tirándome siempre cosas. ¿Cómo se llama esto? Las avispas en realidad. A ver. Dale. Dale. Bien. Vamos a subir. Estoy aquí. Busca esto. Me saca la escopeta de la nada. So, ¿la escopeta funciona nada más? Ahí está, la tiró. Ahí está. Listo. Me puedo matar con cualquier cosa. Un tiro. Ah, menos mal. Me re... Dos ráfagas, una más a la derecha, otra más a la izquierda, pero bueno. Ya no duele. Ya no me duele. Cine. Hideo Kojima Movie.
Bien. ¿O ya matando? Va, en realidad Ocelot no. A este sí. ¿Nos deja algo? No creo, ¿no? No deja nada. Bueno, ¿por dónde era el camino? ¿Por acá? ¿Dónde era el camino? Tuki. ¡Apa! Pa. Entrada a la cueva. No sé si era por acá. No. No, voy a ver el mapa por si las dudas porque. No, acá parece que no descubrí, supuestamente. Sí, parece que no. Ah, mirá arriba, qué lindo, todo el reflejo. Entrada a la cueva de vuelta. Ah, no, es otra cosa. Oh, un sapo. Cuchillo. Toki. Yes. Y barrana. Rolo. Acá arriba no se puede hacer nada. No. Uy, qué lindo que está el clima acá. Yo lo tiro todo, chicos. Igual debería comer algo y agarrar esto. Porque estoy muy low de estamina. Mira acá. ¿Era en este juego que tipo si girabas el personaje vomitaba? Creo que era este. A ver si lo hace. Creo que sí. Creo que era acá. Tipo lo mareaba si hacías esto. A ver, voy a hacer para el otro lado por si las dudas. No sé si era por mucho tiempo o algo así. Vamos a probar. Boludo, estos detalles son buenísimos. Ahí está. A ver. Ah, ¿verdad que te da el coso? El trophy. Algo en mal estado. Es buenísimo eso. God detalles. ¿A dónde vamos? Comida, camuflaje, mapa. Sí, por acá. Sigamos por acá nomás, sí. Sigamos por acá. Es muy bueno eso. Ok, Tuki. Vomitar también te saca vida. Ahí veo. Tampoco está bueno. That's damn good. Ahora sí. Bueno. Se me acostumbré más o menos a los controles ahora, Nada que ver como cuando comencé. Creo que podría comenzar el juego y jugarlo de otra manera. Horrible al principio cómo morí. La cantidad de veces que morí fue tremenda. Sur de Polisopje. Uy, qué lindo el reflejo del agua acá. No se puede pescar, arre. Cantidad de pescadito. ¿Qué es eso que se escucha? Ah, la máquina está sobrevolando ya. ¿Me puedo agachar? What the fuck? No me puedo agachar, chat.
Ah, yo pensé que si pasaba por abajo no llamaba la atención, pero no creo. Granada, chaf. Uy, boludo. Me cagué. Ah, pero me sigue hasta el fin del mundo esa mierda. Ah, no, fin. What the fuck, ¿esto qué es? Es Half-Life 2 esto, boludo. Ah, llegué al otro lado. Creo que igual me sigue hasta el otro lado, ¿no? Sí. Yo voy a terminar esa prediction que quedó ahí abierta. Ya está. Get your hands off me. I'm not going anywhere. Really now? How many times must I tell you? No! La waifu. Tanya. ¿Dijo Tanya? Ah, cierto que Tanya es la Sokolov. No, no era la waifu. Each time you resist, your lover will suffer the consequences. Is that clear? Volgin. Damn you. Ese va, es la otra. Hold it right there, traitor. Let's find out just how lucky you are. Watch closely. One of these 3 guns has a single bullet in it. Se duplicó la de la derecha. I'm going to pull the trigger 6 times in a row. Ah, no tiene 2. No tiene 2. Una mano, tiene 3. Se meó. Huh. Looks like your luck hasn't run out yet. There's no such thing as luck on the battlefield. You'd better stay in line from now on. The Cobras will take care of him. Re pendejo, Ocelot. Has the CIA dog been disposed of yet? The pain is dead. What?
Se madeó un poco. He may be a child, but he's definitely one of yours. I fear Khrushchev may have a hand in this. We have no time to lose. You must eliminate him before the final test. Don't worry. They'll be able to handle it. Bien. I'm leaving him to you, the fear. Ah, the fear. The old man is always sleeping. Is he all right? The end is saving what life he has left in him for battle. Normally, he's dead. But he'll wake up when the time is right. Qué buenos detalles, boludo. Qué buenos detalles que tiene este juego. And when he does, it will be the end for the boy. Nah. La lluvia, todo cines. Sokolov isn't worth your love. You can entertain me until the rain stops. Kuwabara, Kuwabara. Holy. Esto está pasando en otro lado, no lo está viendo Snake, ¿no? Me parece que Snake no está acá. The sorrow, is that you? Lo puedo ver a distancia, mirá, con el R1. El zorro. Creo que era esta secuencia que se lo podía matar at the end, ¿ya? ¿O no? Pasa que no tengo la sniper encima. Me parece que no. Es de acá. Uy, pero no llega ni en pedo. A ver. Lo están llevando, se fue. No, sí, era acá. La cae. Y se lo explotaba de antes. Ay, no tenía un save. Si tenía un save acá estaba, pero... Oh, Dios. Igual no, está bueno. Le voy a dejar para pelear. No voy a hacerlo ahora. Voy a salvar acá. Voy a llamar, voy a hacer el salvado. Do you want to save? Sí, voy a decir. Ahora. Tuki. Comprobando disco duro. Ah, bien. Bueno, chicos. Hasta acá doy. Me gustaría terminarlo. Voy a jugar mañana. El tema es que me agarra el cansancio ese de la vacuna. Snake, have you seen 007 From Russia with Love? Nah, I don't like those movies. Real spies are nothing like James Bond. It's pure fantasy. Snake, I don't think the Major's going to like you saying that. And even though it's fiction, I can't help but comparing myself to Bond. What exactly don't you like about James Bond? I mean, is it the fantastic gadgets, the cars, the guns? Major. Snake, wouldn't you like to have a gun shaped like a pen? What good is a pen gonna do me in the jungle? I'd look like a fool. Then what about a snake-shaped gun? You could make it look like you're grappling with a giant snake and then get a shot in on the enemy while they're distracted. Okay, now you're being ridiculous. We'll make you a snake-shaped gun that folds up and fits into an attaché case. Will you give it a rest? Oh, I get it. You're worried about how to handle the ladies, aren't you? No. I knew it. To tell you the truth, I don't like the idea of playing hanky-panky with enemy femme fatales either. But that's part of Bond's appeal. You could learn a thing or two from him. I mean, what about this Eva? What are you planning to do with her?
I don't even trust her yet. No, that's not what I mean. You can't let yourself get involved. This is a game of spy versus spy. She's using you just as much as you're using her. I realize that. You've got to grab the initiative, and to do that, you have to get the upper hand in the relationship. That's what a spy is supposed to do. Get the upper hand? I don't think I'm cut out for that mission. Maybe if you change your code name to 00 Snake. Teacher. 007 is the biggest thing to come out of England since the Mayflower. I wouldn't be surprised if they made 20 more of those movies. Didn't you know? The Major is a huge James Bond fan. Don't get him worked up like this. Worked up? Maybe you don't realize this, but now that you've got him started talking about Bond, I'm going to have to listen to him lecture for a whole hour after he gets off the radio. You have my sympathy. It's too bad you can't enjoy such a great movie, though. I guess I'm just one of those people who can't enjoy spy flicks. Bueno, ahí está. Ahora sí. Bueno. Voy a dejarlo acá. Está bueno. Al final referencias de Bond y eso. Está bueno, está lindo, está lindo. Bueno, me voy a descansar, chicos, por esto de la vacuna. O sea, me siento mejor. Estoy bien. Pero me parece que voy a agarrar nonito en un rato. Y prefiero descansar y mañana le meto lo más temprano que pueda. Y creo que ya mañana debería estar bien, creo yo. Creo que yo mañana debería estar joya y no estar tipo tan en la B como está hoy. De cansancio y eso. Nos vemos. Espero que les haya pasado bonito. Gracias por la compañía. Gracias a las subs. Gracias a las raids. Gracias al apoyo. Los quiero un montón. A ver si tenemos a alguien que esté para darle raid. Voy a fijar. No creo que haya alguien jugando esta categoría, ¿no? Voy a fijar ahora. Esperen un chitito. Voy a dejarlos con alguien. Porque todavía la noche está en pañales. Voy a fijar a ver si hay alguien por acá. Eso, recuerden seguir el canal y eso para los que son nuevos y pasaron por acá. Se aprecia un montón eso. Vamos a ver a alguien acá. Veo una persona que se llama Oscar One Up de este juego. A ver si veo a alguien más. ¿Con qué las puedo dejar? Vaya con Nev, que está jugando de Blasphemous. Esa es buena, es alto juego. Es alto juego indie. Me encanta de Blasphemous. Va a ser encima el 2 este año. Vaya con él. Salúdenle de mi parte. Usen el emote de raid, o sea, cuando van y ese tipo de cosas, o úsenlo ahora. Ok, Tash R, Tash R, Tash R. Igualmente cuando los dan el follow ya tienen el emote, así que está gratis. Eso. Cuídense todos. Sí, ya, los quiero una banda y nos vemos mañana. En el horario que pueda. Si estoy a las 12, sale a las 12. Pero quiero terminar el jueguito y después me falta el Zelda encima, así que imagínense. Bye. No sé cambiar de hacer. Ahora sí. Bye.